He visto que hay muchas dudas en el manejo de perioperatorio de los pacientes, llevando a cancelaciones, aplazamientos e interconsultas innecesarias para el paciente y pues que afectan al sistema de salud ahora con tantas dificultades. Por eso decidimos revisar este tema y qué mejor invitado que el doctor Juan Carlos Díaz. Él es cardiólogo, electrofisiólogo y presidente del Colegio Colombiano de Electrofisiología. Doctor Juan Carlos, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Concuerdo en que este tema es bastante importante y muchos acá vamos a necesitar un marcapasos o algún dispositivo en algún momento de la vida. Todos vamos a necesitar una resonancia, todos vamos a necesitar una cirugía. Entonces nos están uniendo una serie de situaciones que facilitan que en algún momento tengamos que interactuar con este tipo de dispositivos. No importa qué tipo de anestesia practiquemos o a qué nos dediquemos, vamos a ver gente con dispositivos implantados. Entonces, de una manera un poco informal ahorita al final, les voy a pedir que hagamos las preguntas, todas las que quieran al final, voy a tratar de resolverlo y vamos a empezar desde lo más básico, que es por qué esto es importante, y les voy a traer algunos casos que son relativamente recientes y que son más frecuentes de lo que uno se imagina. Por ejemplo, hace poquito tuve una mujer en un hospital de referencia para un embarazo de alto riesgo, en la cual se dijo, hasta que electrofisiología no la reprograme, no le vamos a poder hacer la cirugía. Hay un hombre de 90 años con una fractura de cadera que también se dice, si no viene el electrofisiólogo, suspendemos la cirugía. O un hombre de 60 años que viene para una ColeLab, viene desde el campo a 2 horas de distancia y el cirujano dice, pues no lo opero y cancela la cirugía y devuelve al paciente para la casa. Entonces, ¿por qué es todo esto importante? Porque dispositivos hay de muchísimos tipos. Les voy a empezar a hablar de todos ellos para que vean lo distintos que son cada uno de ellos. El típico que todos conocemos, el marcapasos, su única función es estimular. Y aquí viene una cosa muy importante y es que muchas veces dicen, ¿será disfunción del marcapasos? Ahorita les voy a hablar un poquito de disfunción, pero en realidad la disfunción de los dispositivos es tan infrecuente que cuando nosotros las vemos les tomamos fotos. Imagínense qué tan infrecuente es eso. Tenemos resincronizadores que también se denominan marcapasos tricamerales, 3 puertos que son específicamente para falla. Tenemos desfibriladores, que son dispositivos que van a dar terapias de alta energía para arritmias ventriculares malignas y que pueden venir en conjunto con resincronizadores. Es decir, yo puedo tener un dispositivo que sea cardio desfibrilador más resincronizador, es decir, se llama un cardio resincronizador. Y hay unos dispositivos que no hacen absolutamente nada distinto a grabar el ritmo cardíaco. Es como tener un holter inyectado debajo de la piel durante 3 años, 3 a 5 años, los modelos más recientes que van a empezar a llegar, y es un monitor de eventos. Él no estimula, él no hace absolutamente nada, él solamente graba actividad eléctrica cardíaca. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cada uno se va a comportar de distinta manera en un proceso operatorio, en una cirugía como tal. Entonces, desde el punto de vista de los resincronizadores, ya vimos los marcapasos cómo funcionaban. Un resincronizador va a ser un aparato que tiene 3 cables. Ya en la actualidad los resincronizadores no los colocamos por seno coronario, que era como lo veíamos antes, sino que ustedes van a ver cada vez más unos que van a ver que decimos resincronización con estimulación de la rama izquierda, que es que atravesamos el septo interventricular y ponemos, este es el septo, esta pared del septo, aquí le estamos inyectando autocontraste y vamos a ponerlo a que estimule directamente la rama izquierda buscando mejoría de lo que son bloqueos de rama izquierda en pacientes con falla cardíaca, logrando unos resultados bastante buenos. Y miren, aquí les voy a mostrar algo bastante interesante y es la presencia de estas espigas bastante grandes. Ahora, permítame un momentito, yo una cosita acá. Que tuvimos una, ya, listo. Disculpen acá. Vuelvo a presentar. Que se me salió aquí una cosita. Ahí ya estamos viendo. Y tenemos los desfibriladores, que como les decía, tienen básicamente
la función de terminar la arritmia, pero que también van a funcionar como marcapasos. No es su función principal, pero la podemos utilizar si es necesario. Pero además de que van a funcionar como marcapasos, pues van a tener la capacidad de dar dos tipos de terapias, unas que son simplemente estimulación antitaquicardia, que es que sobreestimulo la arritmia, el paciente no siente nada, pero termino arritmias ventriculares, o descargas de alta energía. Cuando digo alta energía, pueden ser alrededor de 25 a 41 joules. Hay gente que dice, no, 41 joules no lo siente. A partir de 1 joule es doloroso para el ser humano. Es decir, que 40 joules es bastante doloroso. Y como les decía, pues los desfibriladores se pueden unir también con resincronizadores. ¿Qué tan veloz es un desfibrilador? Esta parte es bastante importante para que sepan qué tan rápido funciona. Estos son electrogramas de un paciente verdadero. Miren que ser electrofisiólogo es bastante fácil. Arriba es la aurícula, abajo el ventrículo. Él nos lo graba de esta manera. Entonces vemos aurícula y después ventrículo, aurícula y después ventrículo, aurícula y después ventrículo. Y miren que hacia el segundo 6 de la grabación aparece una arritmia en la cual el ventrículo va más rápido que la aurícula, es decir, está en una taquicardia ventricular. El dispositivo, aquí empieza la arritmia, más o menos en 7 segundos ya hizo el diagnóstico y dice, este cliente se me está muriendo, y va a empezar la primera terapia, que es tratar de sobreestimularlo. Eso no termina la arritmia, entonces da una segunda terapia y con la segunda terapia la arritmia termina. Es decir, que el paciente en el transcurso de aproximadamente 16 segundos desde el inicio de la arritmia ya terminó. Es decir, son equipos que son muy fáciles de manejar, muy fáciles, muy fiables y que tienden a no fallar y ser mejor en su trabajo que lo podríamos ser cualquiera de nosotros. Entonces, este es un caso clínico que vemos todos los días y que todo el tiempo nos están interconsultando. Este, por ejemplo, es un hombre de 80 años que presenta un síncope al ponerse de pie, es un marcapasos bicameral, le toman un electro, no ven esta espiga tan grande como la que les mostré acá, me disculpan que me devuelva, estas espigas tan grandotas, estas. Y entonces lo más común y uno de los motivos más comunes por los cuales nos interconsultan los electrofisiólogos cuando alguien tiene un dispositivo es con el diagnóstico de disfunción de marcapasos. Tengan en cuenta que hablar de disfunción de marcapasos es algo tan serio como, por ejemplo, decir que tiene un tórax leñoso. Para meterme en el campo de ustedes, espero no decir una burrada, o decir que porque alguien tiene una prótesis de cadera, la prótesis está suelta cada que consulta urgencias. Es decir, hay unos criterios muy claros de disfunción de un dispositivo, son realmente raras después de que ya el dispositivo ha sido puesto durante un tiempo, pero muchas veces sobreutilizamos este diagnóstico y la idea es que empecemos a entender primero que no son frecuentes las disfunciones de los dispositivos porque es un dispositivo muy sencillo, él es un timer y él cada cierto tiempo va a tirar un impulso, él no hace nada más. Y segundo, que hay unos criterios claros. Entonces, para entender esto de cómo es una disfunción, hay que entender cómo funciona un dispositivo de estimulación cardíaca. Y el primer mito que vamos a atacar es que los marcapasos siempre están estimulando. Resulta que eso no es cierto. El marcapasos es como el piso. Usted por debajo de esta frecuencia no va a bajar. Si se la fijo a 50, usted puede bajar hasta 51, puede bajar hasta 50, pero a 49 no va a llegar. Puede subir todo lo que quiera, usted puede hacer todas las taquicardias que usted quiera porque no es un piso, no es un techo. Y el hecho de que haga taquicardias no implica que hay disfunción, simplemente el marcapasos es un piso. De aquí no bajas. De ahí para arriba usted puede hacer todo lo que quiera, pero de aquí no bajas. ¿Qué quiere decir eso? Que si el dispositivo es un piso y yo puedo modificar ese piso a lo que quiera y él solamente estimula, si trato de pasar por debajo de ese piso, pues les pongo un ejemplo práctico. Si el marcapaso está programado a 60 y el paciente va solo a 70, el dispositivo no lo va a estimular. Va a pasar que se inhibe. Y ahí es que decimos el dispositivo está inhibido. Entonces, en este caso, en el cual el señor de 80 años va, aquí podemos hacer un cálculo rápido, 300, 150, 100, más de 75 latidos por minuto. Entonces, si tengo el marcapasos programado a 60 latidos por minuto, el marcapasos va a decir, mi piso es 60, usted va a 75, me quedo inhibido, simplemente espero. Es decir, que los marcapasos no están trabajando todo el tiempo. El segundo mito que tenemos que atacar es que siempre tienen espiga, ¿ya?
y que lo va a ver todo el tiempo una espiga cada que quiero ver la evaluación, la función de un marcapasos. Les voy a hablar un poquito de dónde viene lo de la espiga. Hace unos 30, 40 años, cuando empezamos a colocar cada vez más marcapasos, pues la tecnología y la capacidad de miniaturización de los componentes era muy reducida. Entonces, ¿yo qué podía crear con la tecnología de esa época? Pues podía crear un cable, o sea, un conductor que llegara hasta la punta y después aislar ese conductor. Es decir, que en ese cable solamente había un electrodo de estimulación en la punta. Y como yo para poder cerrar un circuito tengo que tener un ánodo y un cátodo, pues entonces el cátodo era la punta del electrodo del cable, ahí había un electrodo que era el cátodo, y toda esa corriente eléctrica tenía que viajar desde la punta del cable hasta donde estaba ubicado mi carcasa, mi dispositivo como tal, y eso cerraba el circuito. Al tener un circuito tan grande, pues entonces yo iba a ver espigas muy grandes, como esas que les mostré ahorita en los resincronizadores de rama izquierda, que si quieren después les cuento por qué los dejamos con unipolar. A medida que avanzamos en tecnología, entonces ya puedo miniaturizar las cosas. Entonces yo en el mismo cable puedo colocar un conductor que vaya hasta la punta, dejar ahí un electrodo, un parche, pues un polo dispersivo, aislar ese electrodo, poner afuera otro conductor que se conecte con un electrodo que está más o menos a 1 o 1.2 centímetros más proximal a él y aislar todo eso en un empaque muy pequeño. Para que se hagan la idea, esto puede ser de 4 a 6 French. Es decir, son empaques muy pequeños y en ese empaque tengo un lumen interno, tengo un conductor aislante, conductor y nuevo aislante. Cuando ya se miniaturiza todo eso, entonces ya puedo hacer lo que llaman una estimulación bipolar. La estimulación bipolar entonces va a generar un circuito mucho más pequeño. Desde el cátodo que está en la punta, el circuito se cierra hasta un ánodo que está a 1 centímetro de distancia. Ese circuito más tan pequeño hace que uno haga unas espigas muy pequeñitas como esta. ¿Por qué es esto importante? Porque todavía en los cursos de electrocardiografía y en las escuelas de medicina nos enseñan que los marcapasos tienen espiga. Y esto es una forma de estimulación antigua que tiene muchos problemas. Primero, como yo tengo un circuito tan grande, yo puedo capturar músculos distintos al músculo cardíaco. Puedo capturar el pectoral mayor, el pectoral menor. Y al hacer eso, entonces la persona va a tener mioestimulación. Pero además de eso, como el circuito es tan grande, tienden a desgastar un poco más la batería. Y pues más allá de ver la espiga, no le da ningún beneficio al paciente. Entonces, en la actualidad, con la tecnología de cables que tenemos en el momento, que en 4 French podemos hacer todas esas cosas de entrar 2 conductores distintos, casi todas las estimulaciones son bipolares y las espigas son como esta pequeñita que antes del QRS, no esta otra, les estoy mostrando esta. Y lo interesante es que las espigas no se ven en todas las derivaciones. Miren, por ejemplo, arriba, este es de un caso también relativamente reciente, miren, 5 de mayo del 2025, nos dijeron el marcapaso está disfuncional, miren que está en un ritmo sinusal, con un QRS estrecho, unas extrasístoles, ¿cierto? No le veo espiga, pero cuando le calculo la frecuencia de esto a casi 80 latidos por minuto y si el marcapaso está programado de 60, se inhibe. Y cuando le ponen el imán, en el momento en que le colocan el imán, miren cómo cambia el QRS de esta morfología a esta otra. Y él se acelera. Y entonces va a empezar a estimular de una manera más rápida. Alguien diría, pero tampoco leo la espiga. La espiga sí está. Miren este B4, me disculpan la calidad de la foto, fue la que me mandaron a mí para decirme que estaba disfuncional. Y esto es la espiga. Si yo se las muestro acá, mírenla, aquí está, en el B5 también se ve. Es decir, que las espigas de los marcapasos modernos pueda que no se vean porque o estoy inhibido o estoy en bipolar. Entonces no esperen que un marcapasos tenga todo el tiempo espigas para saber que está funcionando. Él solamente va a funcionar cuando el paciente lo necesita. Los desfibriladores, como les digo, no siempre van a funcionar como marcapasos, siempre van a actuar como el equipo desfibrilador. Y unas preguntas que siempre le hacen a uno cuando uno va a tener, por ejemplo, que entrar a alguien urgente a cirugía, es si llega a una urgencia y tiene un dispositivo, ¿puedo saber qué tipo de dispositivo es? Y la respuesta es que sí.
Si yo le tomo una radiografía de tórax, pues puedo ver el dispositivo, pero miren lo entretenido que es esto, hay un solo cable. Entonces yo les puedo decir que es un marcapasos unicameral, un solo cable. Alguien me dirá, ¿y por qué no es un desfibrilador? Ya les muestro un desfibrilador. Miren este otro, miren ahí está el marcapasos, miren este otro, puedo ver dos cables independientes, uno que está yendo hacia la aurícula y otro que está yendo hacia el ventrículo. Este es un marcapasos bicameral. ¿Por qué sé que no son desfibriladores? Porque los desfibriladores van a dar aproximadamente 830 voltios, eso es el equivalente a 600, a 30 y pico joules, es más o menos 630 voltios, hasta 800 y pico de voltios, que es 41 joules. Entonces, es tanta la energía que va a liberar en unos milisegundos que esa cantidad de energía se tiene que disipar rápidamente para no generar calor. Es tanta la energía que si él no tiene un elemento que se llama un coil de alta energía o una bobina de alta energía, él no es capaz de liberar toda esa energía de manera eficiente, se va a perder energía en forma de calor y la descarga no va a ser efectiva. Entonces los desfibriladores se reconocen muy fácilmente porque van a tener coils de alta energía. Antes utilizábamos desfibriladores de dos coils. Miren que este tiene un coil en la cava superior y un coil en la cava inferior. ¿Cómo sé que es un coil? Miren un cable normal como es. Aquí les voy a mostrar el otro. Son un poco más radiolúcidos, más delgados. Y miren esto que tiene un área que es radiodensa. En este caso, dual coil, pero en la actualidad utilizamos de un solo coil o una sola bobina que la ubicamos en el ventrículo. Y ese coil lo que va a permitir es que toda la energía se libere y vaya desde ese coil hasta la bobina y cierre el circuito contra el aparato. Y usted ya se imaginará, miren el coil lo bajito que está con respecto al corazón, él va a atrapar toda la masa muscular entre ese coil y la carcasa del dispositivo, generando la descarga. Entonces un desfibrilador es muy fácil de diferenciar de un marcapasos, solamente es buscar el coil de alta energía, ¿cierto? Estos que tienen tres cables, me disculpan nuevamente la calidad de la imagen, un cable atrial, un cable ventricular y un tercer cable que está pasando es el ventrículo izquierdo, es un resincronizador. Y la pregunta que se hace uno es, ¿y entonces toda esta maraña de cables, todo esto, qué es? Miren, tenemos un cable auricular, un cable ventricular, otro cable ventricular que está pasando hacia el lado izquierdo del corazón. Recuerden que este es el lado izquierdo de la silueta cardíaca. Y tienen los famosos coils de alta. Vean uno acá y vean el otro acá. Es decir, que este dispositivo es un cardio, porque tiene coils, como si fuera un desfibrilador, pero también resincroniza, un cardio resincronizador. ¿Por qué es importante diferenciar todo esto? Porque el manejo quirúrgico va a cambiar un poco. Muchas veces nos dicen, pues si lo vas a llevar a cirugía, pues ponerle un imán, porque los imanes hacen que los marcapasos funcionen. Imagínense lo atrasados que estaríamos en la actualidad, en pleno 2025, que el paciente, para no morirse, tuviera que cargar un imán porque si no el marcapasos le falla. En realidad los marcapasos sí responden a los imanes, pero yo no necesito un imán para que el marcapasos funcione. La realidad es que estas respuestas son totalmente programables. Yo le puedo decir al marcapasos qué quiero que haga cuando sienta un imán, ¿cierto? O le puedo decir a un dispositivo qué quiere que haga. En el caso de los desfibriladores, el uso del imán apaga las terapias. Si el paciente lo está necesitando como marcapasos, él sigue funcionando como marcapasos normalmente, no lo va a acelerar. Lo mismo pasa con los cardioresincronizadores. No lo va a acelerar, solamente le apaga las terapias de alta energía. En los marcapasos, por lo general, se dejan programados de tal manera que se acelere transitoriamente. ¿Qué es esto de acelerarse transitoriamente? Miren, aquí tengo un paciente, él va a más o menos 300, 150, 100, 75, por encima de 60. Si yo lo tengo programado a 60, el marcapasos se inhibe. No va a hacer absolutamente nada. Le pongo el imán y en el momento en que le pongo el imán, le estoy dando la orden al dispositivo, muéstrese. Y la forma en que este se está mostrando en esta casa, porque esto cambia de fabricante a fabricante y como les digo, lo podemos modificar en programación, es que él va a estimular por todas sus cámaras, en este caso, una cámara auricular y una ventricular, en modo unipolar para que le damos las espigas. Miren, las espigas tan gigantescas, a 100 latidos por minuto
de manera asincrónica. Esa es la forma en que lo veo. Ahora, el marcapasos tiene un sitio específico y los desfibriladores tienen un sitio específico donde responden al magnetismo. Entonces ya se imaginarán que los imanes tienen que ser relativamente potentes, porque si el marcapasos es de este tamaño, aquí tengo uno, si el marcapasos es de este tamaño, mi switch magnético está aquí y le pongo el imán en este punto, no se lo va a agarrar. Entonces yo tengo que poner un imán que lo cubra por completo para asegurar que lo estoy viendo. Como les decía, las respuestas cambian. Algunas casas solamente hacen 6 latidos, entonces hace 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vuelve al ritmo normal. Y si usted no tomó el registro en esos 6 latidos, pues ya no lo va a ver y entonces muchas veces dicen el marcapaso está fallando. No está fallando, no le pusimos bien el imán o no lo tomamos a tiempo. Pero él va a trabajar con o sin imán y como les decía, eso lo pone asincrónico. Este es de otro caso que nos dijeron, mire, es que el marcapaso está disfuncional. Y nosotros decimos, ¿y por qué decimos eso? Nos dicen, es que están cayendo espigas de manera asincrónica y están cayendo donde no deben caer. Entonces, uno, ¿qué dice ahí? Eso es lo que le estás pidiendo al dispositivo. Le estás pidiendo que cuando le pongas un imán, él se deje ver con un modo de estimulación que es asincrónico. Y por eso las espigas van a caer en cualquier punto, porque él no se va a sincronizar con los QRS, sino que él va a disparar a 100. Ah, que el paciente va a 130 como al 150, como en este caso. No importa, yo voy a 100. Va a 200, usted me dijo que fuera 100. Es decir, que el imán hace que él se ponga en modo asincrónico durante un tiempo que es definido por el fabricante de los dispositivos y hace que se dejan ver más fácilmente. Pero el hecho de que él esté asincrónico no implica que está fallando y el hecho de que no lo puedan ver no implica de que también esté fallando. De pronto es que no se puso bien el imán. Entonces, por eso les decía que para saberlo utilizar, pues, en el caso de los dispositivos de alta energía, si usted le toma un electro con imán, lo único que van a hacer es que durante la toma del electro apagan el desfibrilador. Cuando digo alta energía, hablo de desfibriladores y cardioresincronizadores. Cuando hablábamos de baja energía, son los marcapasos o los resincronizadores sin desfibrilador, o sea, los de falla cardíaca. Y lo importante aquí es que hay que estar listo para ver la respuesta, porque como les decía, algunas marcas solamente hacen 6 latidos. Y si usted no está con el paciente monitorizado, se lo va a perder. Y el imán tiene que ser grande para poder coger lo que se llama un switch de Reed. Entonces aquí aprovecho para entrar a hablar de otro imán gigantesco, que es el resonador, y que si entrar a cirugía produce dudas, entrar a un resonador sí dijo, siéntate y observa cómo pongo a todo el mundo a dudar. ¿Cuáles son los miedos que nos han llevado a esto? Son miedos heredados, ninguno de ellos fundamentado, pero se los voy a comentar. Resulta que cuando hablamos de dispositivos y resonancia, la gente empieza a decir, no, es que de pronto el resonador le arranca el marcapasos, porque es metálico. Y el resonador es tan potente que le arranca lo que uno tenga en las manos, pues de pronto le arranca el marcapasos. O de pronto le daña los componentes eléctricos. O de pronto, como yo estoy utilizando radiofrecuencia, el sonido del resonador es que estoy usando radiofrecuencia para modular el campo magnético y eso es lo que hace que los hidrogeniones vibren de una manera distinta y eso es lo que va a darme la imagen cuando liberan un fotoncito. Entonces, yo lo que voy a hacer es que con esa radiofrecuencia va a dañar todo lo que tenga electrónico el paciente. O de pronto la radiofrecuencia la capturo, caliento, hago un efecto de antena y caliento, incluso puedo llegar a quemar el corazón. Hay gente que dice, no, de pronto lo vas a inhibir o de pronto le vas a dar terapias inapropiadas. Entonces, miren esto lo bonito, en desplazamiento, los marcapasos tienen tan poquito material ferromagnético, de hecho solamente tienen material ferromagnético en el switch que responde al imán, que el peso del aparato lo desplaza más de lo que es capaz de desplazarlo un resonador de cualquier potencia. Es decir, el campo gravitatorio de la Tierra va a ejercer más desplazamiento del dispositivo que lo que puede ejercer cualquier campo magnético de un resonador. Es decir, esto no es cierto, no existe y no va a poder pasar porque no tienen material ferromagnético suficiente. Efecto antena es una teoría bastante interesante. Como les decía, capturo la radiofrecuencia de la resonancia, la transfiero a la punta y quemo el corazón. Falso. Estudios con troponinas no han logrado demostrar en ninguna instancia de que se eleve ni siquiera un poquito la troponina cuando les hago resonancia, aún en cables abandonados, epicárdicos y todo lo que uno quiera llegar a hacer. Que produzca estimulación inapropiada puede pasar, es un imán. Y los marcapasos responden a imán de distintas maneras. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el paciente esté a 100
Ahora, muchos de los pacientes ya van a estar haciendo los nervios, entonces probablemente ni se va a enterar. O si el paciente necesita la estimulación, pues el dispositivo puede detectar esa radiofrecuencia y decir, pues este paciente está andando solo, no tengo que estimular, porque acuérdense que si él detecta actividad eléctrica, él se inhibe, entonces él puede detectar la actividad eléctrica del campo de radiofrecuencia y decir, no necesito hacer nada. Miren que aquí, por ejemplo, dice, estoy fibrilando la aurícula, estoy fibrilando el ventrículo, entonces me inhibo, me quedo quieto. Si yo soy dependiente, no es tan interesante, entonces ahí tenemos que tomar algunas precauciones. Y en el caso de los desfibriladores, pues él puede capturar esa misma energía en los canales ventriculares y decir, el paciente se está muriendo, tratemos de cargar. Pero recuerden que magnetismo y electricidad y carga eléctrica tienen una relación muy estrecha y yo no puedo cargar una corriente en un campo magnético fuerte. No es posible. Entonces, ¿qué le va a pasar al aparato? Pues él va a intentar, va a decir, se me está muriendo mi dueño, voy a cargar, el campo magnético no le permite, entonces dice, voy a volver a intentar a cargar, no lo permite, y él va a pasar en ese ciclo de carga y descarga rápida hasta que el aparato se muere. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se equivocó. Entonces, pero él no es capaz de dar descarga. Entonces, muchas veces, me acuerdo que hace un tiempo tuve una discusión con un radiólogo, me decía, pues, si no le saca los cables, pues no le hacemos absolutamente la resonancia. Entonces, ¿qué opciones tienen estos pacientes? Todavía no he entrado en la anestesia, ahorita les entro en la anestesia, estoy usando todos los escenarios posibles que podemos tener. No hacerle la resonancia, todos aquí van a necesitar por lo menos una resonancia en la vida. Es el gold estándar para la mayoría de las condiciones médicas en el momento. Usted tiene una prótesis en los senos, necesita una resonancia, sospecha microfractura de una cortical de un hueso, usted necesita resonancia, sospechan algo a nivel del sistema nervioso central, necesita una resonancia. No importa usted dónde mire, la resonancia le va a servir. No hacerle la resonancia lo que va a llevar es a que el paciente deje de recibir un examen que le puede cambiar su pronóstico. Hay gente que le dice a uno, no, pues sáquele los cables. Si alguna vez han visto una extracción de cables, ya se imaginan eso como es, cables de 10, 20 años atrapados, tenemos que entrar a cortar el tejido con una mortalidad del 1 al 2%. En el mundo se han muerto exactamente 0 personas reportadas por entrar a resonancia con dispositivos no compatibles, pero la mortalidad de un retiro de cables es del 1 al 2%, es decir, es muchísimo más alta la posibilidad de morirse. O la otra es hacer la resonancia con el dispositivo actual, y eso se hace simplemente reprogramando al paciente. Le decimos al aparato, no respondas al imán, no te va a pasar nada. Si es un desfibrilador, le apagamos las terapias, le decimos no respondas a la radiofrecuencia y simplemente el paciente puede entrar y al salir, incluso algunas marcas que cada que detectan el magneto, el aparato pone en modo de imán, en modo de resonancia, sale de la sala del resonador, deja de detectar el magneto y vuelve a su modo normal. Es decir, esto ya es muy automático, simplemente tenemos que mirar, pero es algo fácil de manejar y como les decía, nadie se ha muerto en una resonancia. ¿Qué otros mitos locos que han encontrado a la gente? Se le va a desconfigurar el marcapasos. A veces dicen, no, es que con el electrobisturí se desconfigura. Otros más de las personas que los dispositivos, que le pasa corriente, pero el que nos trae hoy a reunirnos en este momento es no se puede operar sin reprogramación. Es un mito loco, no sabemos de dónde salió, no sabemos por qué se perpetúa, pero todavía sigue ocurriendo. Entonces, ¿cuáles son los temores cuando hacemos esto? Cuando pensamos en llevar a alguien con un dispositivo, sea cual sea, a una cirugía. Entonces, el primer miedo que creo que existe, y si alguien tiene algún otro o alguna otra cosa que haya escuchado, me lo dicen, el marcapaso se va a dañar. ¿Por qué? No sé, pero se va a dañar. Listo. Segundo, el paciente se va a morir. ¿Por qué? No sé, pero el marcapasos no aguanta la cirugía. El marcapasos no tiene sentimientos. Eso es el titanio. Si al paciente no le dio miedo a la cirugía, el marcapasos menos que le afecta a la cirugía. Eso, incluso el día que uno se muera, el marcapasos sigue estimulando porque es un timer. Cada cierto tiempo él va a dar un impulso eléctrico. Y usando las palabras de un famoso autor colombiano, algo muy grave va a suceder. No sabemos qué, pero algo muy grave le va a suceder a este paciente si lo entramos con un dispositivo a cirugía. Entonces vamos a ir viendo cada uno de esos. Lo primero es que al marcapaso no le pasa absolutamente nada. Eso es de titanio. Pueden buscar en internet desfibrilador bala
Yo digo marcapasos, pues estoy hablando de todos en términos generales, y van a ver un aparato parando una bala, ¿cierto? O sea, eso es extremadamente resistente, no se daña la electrónica, simplemente lo que puede llegar a suceder es esto. Le estoy dando electrobisturí a un hombro o a una espalda o a un abdomen o algo, pues el aparato dice, va con actividad eléctrica propia. Recuerden que si el paciente tiene actividad eléctrica propia, mi respuesta es inhibirme. Me inhibo, en el momento en que suelto el electrobisturí, él dice, listo, ya me necesita y vuelvo y entro. Es decir, al marcapasos no le pasa nada, él solamente se va a inhibir un marcapasos en el momento en el cual haya interferencia electromagnética. Y cuando digo interferencia electromagnética, puede ser la litotripsia, puede ser el electrobisturí, puede ser cualquier fuente de energía al que ustedes estén conectando al paciente. Hay gente que dice, no, pero es que sí se pueden dañar. Y entonces este es un caso muy interesante en el que ellos están operando sobre el bolsillo del marcapasos, tocan el aparato con electrobisturí, que eso es algo que uno no debe hacer porque eso sí, pues es metálico y transfiere, entonces el paciente pierde captura. Entonces, ¿viste que se dañó? Y dice, pues no, no se dañó, lo dañaste. Le pusiste el electrobisturí a un cable y entonces pues el cable dejó de funcionar transitoriamente porque algo le hiciste al cable. O sea, el aparato venía muy bien, le pone el electrobisturí sobre el bolsillo y falla. Pero fue que dañaste el cable. Estos son un grupo de electrofisiólogos que le estaban poniendo a eso, pero no es porque se dañó, sino que lo dañé, le puse el electrobisturí a donde no debía ponerlo. Y ya después de un rato él vuelve y arranca y vuelve y captura porque se desematizan los tejidos o pasa lo que haya tenido que pasar dependiendo del daño que le hicieron. Pues el aparato, perdón, que le hayan hecho el daño, que sea al conductor o al tejido cuando transmite la radiofrecuencia hasta la punta del cable. Pero el aparato, yo le puedo poner electrobisturí y aparte de la chispa que dispara, no le pasa absolutamente nada al equipo como tal. Ahora, ¿puedo averiguar algo antes de la cirugía? Sí, ya les había dicho que nosotros podemos ver qué tipo de dispositivo es, qué indicación tiene el porcentaje de estimulación para saber qué voy a hacer. Pero aquí lo realmente importante es cómo puedo actuar si ya estoy en el quirófano, ¿cierto? Si lo tengo que subir. En el caso de los marcapasos, ahorita les hablo un poquito de los desfibriladores, pues hay mucho que se ha dicho. Miren que estos son estudios de hace ya varios añitos en los que dicen, vea, si usted atraviesa el campo eléctrico de un electrobisturí monopolar, por donde pasan el dispositivo, los cables, o sea, el circuito, pues puede haber interferencia, de tal manera que si usted pone el circuito en otro sitio, por debajo del ombligo, en la rodilla, el riesgo de interferencia es un poco menor. Entonces le dicen, entonces ponga el parche de retorno lo más lejos posible o usted simplemente le pone el electrobisturí pues lejos y no debe pasar absolutamente nada. Entonces es una medida muy sencilla para hacer. Lo otro es decir, hombre, pues me potencia. Ahorita, si quieren, les respondo las preguntas. ¿Hay alguien con micrófono encendido? Listo. O le bajo la herramienta. Lo importante aquí es que la coagulación interfiere más con los dispositivos que lo que interfiere el corte, ¿cierto? El corte tiene muchísima menos interferencia con los dispositivos. O hay gente que es más fina y dice, pues usa bipolar. O como me diría una famosa anestesióloga mía, me diría, y si puede soltar el electrobisturí un momentito. O sea, en el momento en que usted suelta el electrobisturí, el aparato vuelve y arranca. Entonces usted llega o usa el electrobisturí. No he conocido la primera persona que use el electrobisturí prendido 10 minutos completo, como para decir, la asistolia fue de 10 minutos. En el momento en que usted suelta el electrobisturí, él vuelve y arranca normal, porque recuerden que a no ser de que yo dañe los cables con el electrobisturí, al marcapasos no le sucede absolutamente nada y él vuelve y arranca después normal. No hay necesidad de ponerle imán, no hay necesidad de hacerle absolutamente nada, simplemente soltar el electrobisturí y él vuelve y arranca normalmente. Caso contrario, un desfibrilador. Este caso es bastante interesante. A este señor le operaron la rodilla, le pusieron todo, hicieron todas las cosas, y esto se los digo porque hay cosas en las que estoy de acuerdo con unas guías que les voy a presentar al final. Recuerden que yo soy internista de base y los internistas somos felices viendo guías, nos emocionamos mucho viendo guías, entonces al final les voy a presentar unas guías que salieron a finales del año pasado. Pero ellos lo que hicieron fue, le operaron, le reemplazaron la rodilla, fueron muy juiciosos, pusieron el parche de retorno por debajo de la cadera y después en la reprogramación a los 2 meses dijeron, usted tuvo una descarga.
¿Qué día y qué fecha y a qué hora? Pues en la hora de cirugía, es decir, el paciente tuvo una descarga y nadie se enteró, estaba paralizado, anestesiado, toda la cosa, y nadie se enteró que el dispositivo detectó esta actividad eléctrica como fibrilación. Miren que aquí le está diciendo, estás fibrilando, él carga, aquí con estos punticos le dice, estoy cargando, y da la descarga, ¿ya? Y o nadie se enteró porque estaba muy paralizado, o nadie dijo nada, pero el paciente tuvo una descarga. Entonces, en el caso de los desfibriladores, es importante inactivar las terapias. Ahí sí yo les diría que en cualquier escenario, y una de las formas más sencillas es tomar un imán, ponérselo encima. Ahora, el imán no puede ser el de drogas, la rebaja, pues que tenemos en la nevera, tiene que ser un imán grande, porque como les decía, el switch está ubicado en un punto específico que si me preguntan a mí, yo no tengo ni idea en qué punto específico está el switch de cada dispositivo, entonces yo simplemente lo empiezo a buscar, y si uno está en una urgencia, pues lo mejor es simplemente ponerle un imán grande y potente encima del dispositivo, al desfibrilador, al cardio resincronizador, y eso inactiva las terapias. ¿Va a inactivar su función de marcapasos? No. Si el paciente necesita el aparato como marcapasos, él sigue trabajando como marcapasos normalmente, solo apaga las terapias. Y entonces, como les decía, si yo le fuera a presentar esto a internistas, diría, bueno, sí, muy chévere todo eso que nos dice, pero ¿qué dicen las guías? Porque los internistas no movemos un dedo si la guía no nos dice que hay que moverlo. Entonces, estas son las guías que salieron porque esto es un problema tan grande a nivel mundial que tuvieron que reunirse varias personas y decir, tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, ellos sacan unas guías muy sencillas, unas recomendaciones y le dicen, vea, usted tiene una cirugía por debajo o por encima del ombligo, y le dicen, no, no es por encima del ombligo, es por debajo del ombligo, ¿ya? ¿Cierto? O sea, lejos. Y le dice, el dispositivo está en el abdomen, o sea, cerquita al sitio, y le dicen, no, pues, opérelo, ¿ya? Listo. Sí, el dispositivo está en el abdomen, pues usted le puede pedir el favor a alguien que lo vea, lo reprograme y algo, pero si son las 2 de la mañana y es una mujer que llega con un sufrimiento fetal y tiene un dispositivo abdominal que se le puso cuando era niña y en este momento tiene 17 años, entonces la pregunta es, ¿vamos a esperar con el sufrimiento fetal? Y la respuesta es que no. La respuesta es que lo único que tenemos que hacer es estar pendiente y decirle al cirujano, suéltalo, ponle al electrobisturí. Y ya, el aparato no se va a dañar a no ser de que ustedes toquen los cables, pues ustedes no, el cirujano toque el cable con el electrobisturí. Si es un desfibrilador, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque el desfibrilador tiende a ser muy sensible, es de los equipos más sensibles que manejamos porque la onda fibrilatoria puede ser muy bajita y entonces aquí en este caso la idea es inactivar las terapias. Y la forma de inactivar las terapias puede ser tan compleja como reprogramarlo, que ustedes se imaginan, pues la reprogramación requiere una serie de organización dentro de la clínica porque tengo que llamar al electrofisiólogo, tenerlo disponible a la hora, que le haga la reprogramación y después entrar a cirugía o simplemente ponerle un imán de buen tamaño, muy potente y le acaban de apagar las terapias. Y la forma más rápida, más sencilla y más efectiva de apagarle las terapias a un dispositivo. Y como les decía, si es un desfibrilador, pues el aparato no va a interferir en la estimulación, él simplemente llega y ya, no hace absolutamente nada. Y yo lo puedo simplemente llevar a la cirugía. Ahora, aquí piden una reprogramación después del procedimiento. Mi pregunta como electrofisiólogo sería, ¿y para qué? ¿Qué esperamos ver? ¿Por qué queremos reprogramarlo? Y cuando uno se pone a echarle cabeza, porque eso no lo dicen las guías, es porque algunos desfibriladores antiguos, yo ya llevo 10 años siendo electrofisiólogo y no me tocaron de esos, y o sea, ya no hay de esos en el mercado, algunos desfibriladores antiguos tenían una forma de trabajar en la que en el momento en que se le ponía el imán, él inactivaba terapias. Estoy hablando solo de desfibriladores. Y solamente se podían volver a prender con el reprogramador. Es decir, usted las apagaba y se quedaban apagadas. En la actualidad no es así. Usted pone el imán, se apaga, quita el imán, se enciende. Entonces miren que en realidad cuando vamos al punto final, todos estos mitos y temores de los dispositivos en relación a la cirugía no tienen ningún sustento ni clínico, ni fisiológico, ni tampoco mecánico, ni electrofisiológico. Simplemente son temores que se han ido pasando de generación en generación
y que en realidad no tienen ningún sustento para que lo sigamos teniendo. En la inmensa mayoría de los casos, con unas intervenciones muy sencillas, como simplemente evitar al máximo el arco, pues que el arco pase por el sitio quirúrgico. Si no se puede, simplemente estar pendiente de la onda de pulso para decirle, solta un momentito, dale otra vez. Podemos operar a un paciente de una manera muy segura. Ahorita les puedo hablar de algunas excepciones donde yo, por ejemplo, les diría, mejor reprográmalo antes para no descompensarlo desde un principio. Y si es un desfibrilador, lo mejor sí es reprogramarlo antes, pero si estamos en un momento de una urgencia, con un imán se inactiva. Y en todos los servicios de urgencias donde toman electros casi siempre hay un imán y son imanes grandes porque lo que necesito es inactivarlo. Ahora, ¿necesito ponerle un imán a todo paciente que llega con un dispositivo? No, porque como les decía, los marcapasos no necesitan imanes para funcionar. Ellos van a seguir trabajando y simplemente estar pendiente que el cirujano no se quede 10 minutos con el electrobisturí prendido dándole. ¿A quiénes les diría yo que lo mejor sería siempre reprogramar? A esos pacientes que tienen, por ejemplo, vamos a llevar una cirugía de cardio, que de entrada su corazón está tocadito y de pronto 30 segundos de asistolia no la toleren tan bien. Cualquiera de ustedes, yo los puedo dejar 30 segundos en asistolia y de pronto dice, y pierde el conocimiento, pero vuelve y arranca normal porque tienen corazones sanos. Pero si ya es un paciente tocado, de pronto en eso sí, bueno, sí, mira, reprogramémoslo antes. Es decir, cuando ya estamos cerca al tórax y creemos que nos va a poner ahí sí la reprogramación, pero de resto no vale la pena retrasar, posponer o cancelar cirugías simplemente porque el paciente tiene un dispositivo. Entonces, en conclusión, la primera y la más importante, no les pasa nada físicamente a los dispositivos con uso de electrobisturí, a no ser de que usted compre un cable con electrobisturí, pero no fue porque el electrobisturí, no porque te pasó cortando con todo, ¿cierto? Pues ya no les pasa nada, no se van a dañar, no se van a desconfigurar, no van a dejar de funcionar, no se va a quemar la electrónica. A veces cuando están muy infectados los pacientes, que gracias a Dios no pasa muy frecuente, nosotros entramos con electrobisturí y a veces uno dice, ¡ay! Toqué el aparato porque salió una chispa volando. Y dice, ¡ay! ¡Qué embarrada! Listo, sigamos. Y no pasa nada, ¿cierto? Incluso a veces nosotros ni siquiera lo ponemos en modo asincrónico cuando nosotros les vamos a hacer intervenciones con electrobisturí, sino que simplemente entramos y simplemente estamos, pues nadie usa electrobisturí 30 segundos seguidos en un mismo punto tan chiquito, ¿cierto? Puede haber interferencia electromagnética mientras está usando el electrobisturí, entonces en el caso de los marcapasos puede inhibirse, pero como les digo, en el momento en que usted lo suelta, él vuelve y arranca, y en el caso del CRT puede dar descargas. Estamos hablando de electrobisturí, que es lo más frecuente. Si van a hacer algo que dure más tiempo, pues ahí sí es distinto. Por ejemplo, no es que le vamos a dar unas terapias electroconvulsivas, va a durar bastante tiempo ahí dándole descarga, aunque eso es muy cortito, o le vamos a poner tenso o alguna cosa, ya la cosa es distinta porque puede durar más tiempo. Pero los dispositivos que son capaces de dar descargas pueden detectar eso como actividad eléctrica fibrilatoria, es decir, empezar a dar descargas. Entonces, eso sí, reprogramarlos idealmente primero. Recuerden que no es una condición sine qua non, siempre pueden activar terapias con un imán. Y como les decía, no es causal para suspender cirugía, porque la inmensa mayoría de los pacientes no requieren reprogramación antes de la cirugía. De hecho, en muchos de los sitios donde nosotros estamos ya hemos mandado cartas y dicho, hey, mira, pues a mí me lo pagan, yo estoy aquí en la clínica, no me toma sino 5 minutos, pero en realidad no vale la pena poner a la gente en todas estas vueltas simplemente esperando una reprogramación que no va a disminuir ningún riesgo quirúrgico, no va a evitar ningún tipo de complicación, que no es necesaria y que lo único que logra es aumentar costos para la atención del paciente y dificulta un poquito los procesos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud que podamos aprovechar y resolver. Sí, Doctor, señor, si es tan amable. Claro, doctor. Buenas noches a todos. Lógico que si un cardiodefibrilador se reprograma antes de la cirugía, hay que tener el cardiodefibrilador a la mano en caso de que el paciente, por el antecedente, nos haga una fibrilación y al no tener el aparato funcionando, tendríamos que hacerlo nosotros. Y la Es, segunda parte de la pregunta es, si no se reprograma y el paciente durante la cirugía con el imán, el cardiodefibrilador se inactiva, si empieza a fibrilar con solo retirar el imán,
¿Es suficiente? Esas preguntas son buenísimas. ¿Por qué? Porque miren que yo, por ejemplo, en los 6 segundos que les mostré que se demoró el aparato en decir, hey, está fibrilando, voy a empezar a dar terapias, yo apenas estoy diciendo, Laura, tómale pulso. ¿Sí me entiendes? Y yo puedo estar viendo el monitor y digo, uy, creo que mira, revisemos bien, ¿cierto? Entonces, el aparato es extremadamente veloz. Si el paciente tiene el dispositivo activado, no intervengan. Déjenlo absolutamente quieto porque él va a ser mucho más veloz que cualquiera de nosotros, ¿ya? Entonces, si ya lo tengo inactivado porque lo reprogramé, entonces lo que tengo que hacer es estar pendiente y saber que yo voy a estar encargado de la seguridad de ese paciente. Si tiene imán y el paciente me fibrila, ¿yo qué le recomendaría hacer? Levante el imán. En el momento en que usted le levante el imán, él llegue, pum, vuelve a detectar y a los 6 segundos empieza a dar terapias. Él en 23 segundos ya es capaz de dar 4 terapias. Es una cosa extremadamente veloz. Entonces, si el paciente está fibrilando o le pasa alguna arritmia, él le quita el imán y él vuelve y arranca. Ahora, recuerden que estos aparatos no piensan, ¿cierto? Él responde de manera violenta a lo que yo le he programado. Entonces, ¿cómo responde de manera violenta? 830 voltios. ¿Y a qué le programo? Una frecuencia. Y esta es una duda que siempre sale, es que el paciente tuvo una TV y el aparato no hizo nada, está fallando. ¿Y a cuánto fue la TV? A 150. Y el aparato está programado a 180. ¿Yo qué le estoy diciendo? Por debajo de 180, no haga nada. Porque no cada que el paciente sale corriendo y se emociona, sube a 160 y el aparato llega y ¡pum! Le da descargas, porque él responde de manera violenta a lo que yo le programe. Y por ende, cualquier arritmia que suceda por debajo de esa frecuencia, él no le va a hacer nada. Entonces, resumen de esto, desfibrilador que fue programado, entra en fibrilación o arritmia ventricular, ustedes intervienen. Desfibrilador que esté inactivo con imán, levántenlo. Quiten el imán y él vuelve y arranca, y él vuelve a arrancar y empieza a detectar y empieza a decir, se me está muriendo. El doctor Muchas Mora, gracias. con Doctor. gusto. El doctor Mora y el doctor... doctor Jorge, Juan Carlos, buenas noches. ¿cómo está? Juanca, cuando tú hablas de todo esto, dices que dispositivos de última generación. ¿Es factible encontrar un paciente con dispositivos muy antiguos que requieran consideraciones diferentes? Los dispositivos más antiguos que tenemos en este momento son de tipo marcapasos, ¿cierto? Y funcionan exactamente igual, ¿cierto? Son más complicaditos para reprogramar y todo eso, pero el marcapasos, como les digo, un timer. Cada cierto, como un metrónomo, cada cierto tiempo voy a dar un pulso. Si el paciente tiene un pulso propio, me quedo quieto. Si el paciente no tiene pulso propio, vuelvo y arranco a dar. Es decir, son dispositivos muy, muy, muy sencillos desde que se empezaron a inventar, ¿cierto? Entonces, ya desfibriladores así de viejos, como les digo, pues nunca me tocaron ni siquiera cuando era fellow, no existen en el mercado. Entonces ya todos los marcapasos se manejan exactamente igual. Ok. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué más, Doc? ¿Cómo ha estado? Bien, bien, gracias. Bueno, por acá tengo, según la cuestión que entendí, Juan, el cirujano del electrobisturí, máximo cuánto tiempo puede durar, pues, haciendo su proceso con el electrobisturí, cuántos segundos, no sé si son 6, creo que entendí, o hay un límite de tiempo con él. Y la otra cuestión, ajá. Dale, perdón, dale. Y la otra cuestión es que de pronto a veces cuando se está utilizando para hacer bloqueos de nervios y estamos usando neuroestimulación, aunque eso se utiliza a un voltaje muy, muy bajo, ¿no? Máximo hasta 2 milivoltios. ¿Hay algún problema con estos dispositivos? Y la Listo. otra es que cuando el marcapaso se inhibe, pero el paciente es dependiente de marcapaso porque maneja una frecuencia cardíaca de 40, pero el marcapaso siempre está activo porque de pronto está pues estimulándolo a él hasta 60, 70, lo que le haya colocado en el marcapaso. Si se inhibe, ¿pasa algo en el paciente? Listo, entonces, el primero, ¿cuánto tiempo de electrobisturí aguanto? Pues la verdad, depende mucho del estado hemodinámico del paciente. ¿Por qué? Porque vos sabes que si tiene un paciente con falla cardíaca, con una fiebre del 15% y luego 10 segundos en asistolia, de pronto le cuesta más trabajo recuperarse.
Mientras que si, por ejemplo, yo tengo un paciente que sea totalmente sano, lo puedo dejar 10, 20, 30 segundos, está anestesiado, ¿cierto? Entonces uno dice, listo, aguanten un poquitito, y los que han entrado a anestesia conmigo, cuando entramos en TBS Impulso, yo les digo, bueno, vamos a tomar todos respiración y cuando no aguantemos, cardiovertimos, porque eso es muy poquito tiempo para producir daño permanente. Ahora, si tienen un paciente hemodinámicamente inestable o que cardiovascularmente esté comprometido, yo haría electrobisturí lo más corto posible, siempre y cuando le esté interfiriendo, porque como les digo, no siempre interfiere. Muchas veces nosotros ponemos electrobisturí encima y no le interfiere. ¿En qué depende eso? No tenemos ni idea. Puede ser por la programación, porque a veces nosotros le ponemos unos umbrales de detección más alto al aparato simplemente para que no se inhiba por ruido o algo. Pero si es un paciente que es tolerable bastante bien, usted le pueden dar 5 o 10 segundos de electrobisturí, simplemente decirle, mira, soltar un momentito, vemos la onda de pulso, o de pronto él le está dando y ustedes ven que no se modifica y que no está inhibiéndose, entonces ustedes pueden trabajar tranquilos, simplemente de estar pendiente y viendo. Y como les digo, gente que tiene compromiso cardiovascular de base, pues no va a aguantar también unos 10 segundos de asistolia como otras personas que de pronto no tengan eso. La segunda pregunta, ¿me la recordás? La tercera. De neuroestimulación. Neuroestimulación. Bloqueo de nervios periféricos. Por lo general usan unos voltajes extremadamente muy pequeños y por ende tendrían poca posibilidad de llegar a interferir. Sin embargo, pues pasa lo mismo, uno mira, lo estimula y como les digo, lo importante es entender de que en el momento en que ustedes lo apaguen, el aparato vuelve y arranca. No es como que se desconfigure, no le va a pasar nada, entonces ustedes lo pueden poner y ensayarlo, ¿cierto? Que es como cuando nosotros entramos a sala y necesitamos usar electrobisturí, casi nunca usamos, pero cuando usamos electrobisturí, pues uno llega, lo prende y va mirando. Se inhibió, entonces ya uno dice, listo, entonces me toca hacer un poquito más rápido, vamos a poner pinzas, ponemos acá. Entonces lo mismo con el neuroestimulador, son unos voltajes muy pequeñitos, muy bajitos, y simplemente de estar pendiente de eso, de si sí se va a inhibir o si no se va a inhibir. Y me recordaba la última. Qué pena que no la anoté. Ok, es cuando el paciente es dependiente del ritmo del marcapaso. Ah, bueno, sí. Ya me pues a 60, el paciente tiene bradicardia y se inhibe, y si lo inhibimos, ¿qué pasa con la frecuencia de ese paciente? Bueno, va a ser la bradicardia, si no va a actuar el marcapaso. Pasa mucho, por ejemplo, gente que tiene disfunción sinusal, su ritmo propio es a 40 y el marcapasos lo mantiene a 70 porque uno a 70 se siente mejor que a 40. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo peor que puede pasar es que el marcapasos se inhiba y el paciente arranque a 40. No pasa nada más. Suelto el electrobisturí, vuelve y arranca a 70. ¿Listo? Doctora Juliet Villamizar. Gracias. Buenas noches, gracias por la presentación, Doc, muy claro. Yo tengo una pregunta, si tenemos un paciente con un cardiodesfibrilador o cardioresincronizado que en el preoperatorio se le apagan las terapias de descarga, en dado caso, digamos, si sale en la noche, no se puede reprogramar en ese momento, debe ser vigilar una unidad de cuidados especiales mientras ustedes vuelven a programarlo, pensando en que haga TBs o pues alguna arritmia en tanto ustedes lo vuelven a ver. Esa pregunta es súper buena. La verdad es que la posibilidad, vean, les voy a decir en números porque es que a veces uno piensa que si yo tengo prevención secundaria, es decir, yo ya me morí o tuve una arritmia ventricular y me ponen desfibrilador versus no ponerme, la posibilidad o la mortalidad es 7% atribuible. Es decir, aquellos a los que no les pongo desfibrilador es un 7% el valor absoluto de mortalidad elevada a 3 años. ¿Eso qué quiere decir? Que aún en escenarios de altísimo riesgo de prevención secundaria, que es que ya te moriste una vez o ya hiciste la arritmia, en 3 años, 7% se van a volver a morir. Es decir, que en un día el riesgo individual es extremadamente bajo, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta la contraparte. La contraparte es que acabas de utilizar medicamentos de distintos tipos, a veces adrenérgicos para sostener la presión, anestésicos que pueden tener efectos antiarrítmicos o proarrítmicos. El paciente pudo haber sufrido desbalance hidroelectrolítico, cambios en la temperatura que modifican el QT y la repolarización y la despolarización. Entonces, mi recomendación en esos casos es que, aunque el riesgo absoluto es tan bajito, 7% a 3 años, mi sugerencia sería dejarlos. ¿Para qué? Para que de pronto no le pase algo al paciente por ese estado distinto en el que está y que entremos nosotros a tener algún problema. ¿Ok?
Entonces, mi sugerencia sería, y lo que le digo a todo el mundo, hombre, no programen los dispositivos. Por ejemplo, hay gente que dice, no, que es que el cirujano quiere empezar cirugía a las 6 de la mañana. Y yo, pues, hombre, yo a esa hora me estoy duchando. O sea, no te voy a ir a reprogramar al paciente a las 5 de la mañana que porque quiere empezar a las 6. Entonces, no empezarlo ni de muy temprano, ¿cierto? En esos casos, pero tampoco ponerlos en la noche porque van a tener ese problema. ¿Ves? Ese sería eso. El doctor, Gracias. con gusto, doctor. Juan Carlos, una segunda pregunta, qué pena. Dale. En una emergencia, ¿dónde colocar el magneto si el sitio quirúrgico es donde él debería ir? Encima de toda la pepa. Marcapasos y más lo más grande posible, ¡pum! Se lo ponen encima. O sea, Desfibrilador. sea lo que sea, hay que ponerlo ahí con un guante estéril, con todo ahí encima Eso durante sí. el procedimiento. O sea, van a operar ¿Aló? ahí mismo. Sí, el sitio quirúrgico es donde debe ir el marcapaso. Estamos en una emergencia en la madrugada. No, es donde está el aparato. O sea, si tenés que operar justamente encima del aparato, porque, no sé, una herida o algo y tienen que hacerlo, pues sí, van a tener que meterlo dentro de un guante estéril o algo y ponerlo ahí encima. Pero si, por ejemplo, es una toracotomía y el aparato está acá arriba, pues cogen un imán bien grande y ¡pum! Se lo ponen ahí encima. ¿Listo? Lo importante es que esté encima del aparatito. La doctora Gloria, y ya empiezo a responder las que están en el chat. Bueno, buenas noches. Dos preguntas. Uno, con frecuencia nos llegan pacientes que no tienen ningún tipo de información acerca del equipo que tienen. Pues a duras penas recuerdan cuándo se lo pusieron y tampoco recuerdan la causa. Entonces, con una sola radiografía de tórax que deberíamos tomársela, pienso yo, de manera obligatoria como para ubicarnos qué equipo es, sería suficiente, número uno. Y dos, el uso de las pilas, porque también son equipos y personas que dejan abandonado su equipo, nunca volvieron a controles, cuánto tiempo dura una pila y poder decir, mire, por tiempo sí es conveniente revisarlo. Perfecto. Entonces, con respecto a cuánto tiempo dura una pila, la pila de los dispositivos ha cambiado muchísimo. Hay algunas fábricas que tienen unas pilas con una duración para marcapasos de 10 años aproximadamente, otros es 15 años. Es decir, que estamos entre 10 y 15 años la duración de un marcapasos. Un resincronizador puede estar entre 5 años. Para cuando utilizábamos seno coronario, mucho de lo que usan los que todavía siguen usando seno coronario, que usa mucho más voltaje. Nosotros usamos rama izquierda que usa 1,5 voltios, entonces pueden estar durando entre 5 si usan seno coronario hasta 10 años si nosotros, por ejemplo, estamos usando rama izquierda. Los desfibriladores depende de cuántas descargas. El desfibrilador está más o menos diseñado para 80 a 100 descargas o que con el tiempo se lo haya ido gastando en forma de marcapasos, entonces está alrededor de 6 a 8 años la duración de estos dispositivos. Nosotros tratamos de reprogramar a la gente 1 o 2 veces al año, no porque pensemos que el aparato va a fallar, ¿ya? De hecho, yo le puedo poner una marca de aparato en este momento a un paciente que dura 15 años y decirle, vuelven 14 años, hasta luego, ¿ya? Ya no es de que le caiga el cable, que puede suceder en 1% de los casos, digamos que lo hago al año, que ya no se me va a caer el cable. Yo le puedo decir, vuelven 13 años y el aparato va a estar funcionando exactamente igual porque es un timer, es un metrónomo, no tiene ningún tipo de tecnología avanzada significativa, es un timer, ya que cada cierto tiempo va a dar un pulso. ¿Por qué lo necesitamos entonces? ¿Por qué le decimos a la gente es importante que haga la reprogramación? Por tres motivos. Primero, crear cultura en la gente de que es importante que se revise el aparato. Entonces, cuando decimos cada 6 meses revisarlo, entonces la persona se va metiendo en un ciclo en el cual va generando un hábito. Segundo, porque los marcapasos graban todo, o los desfibriladores graban todo. Si usted hizo ejercicio, si no hizo ejercicio, si se quedó mucho tiempo quieto, si usted, por ejemplo, hizo una fibrilación auricular, una taquicardia ventricular, el aparato graba todo. Entonces, por ejemplo, nosotros nunca le pedimos a un paciente con dispositivo un Holter, porque el aparato está grabando 10 años, el Holter dura 23 horas grabando, ¿cierto? Entonces, nos interesa es porque, pues, si usted está haciendo fibrilación auricular, nos interesa saber que está haciendo fibrilación auricular de manera temprana, no 13 años después. Entonces, segundo motivo es detectar arritmias.
Y el tercer motivo es que cuando los ponemos, le ponemos una programación muy genérica. Le decimos a todo el mundo, listo, vamos a poner a 60, 70, con unos intervalos más o menos de esto, pero cada persona usa su marcapasos de una manera distinta. De tal manera que como nos vamos dando nosotros cuenta a lo largo del tiempo, vamos viendo la persona cómo lo está usando y vamos haciendo modificaciones que permiten que esa persona se sienta mejor con su dispositivo, pero que al mismo tiempo nos permite que dure más la pila. Entonces es eso. ¿Y me recuerdas la primera pregunta, por favor? Era referente a la radiografía de tórax y con eso A la radiografía, solamente... sí. Lo que les decía ahí, es el pan nuestro de cada día. La gente no sabe qué marcapasos tiene, qué marca tiene, no, ni dispositivo, ni nada. Y la gente le dice marcapasos a los desfibriladores, a los resincronizados, a todos le dicen marcapasos, ¿cierto? Entonces, si uno con una radiografía como les mostré ahí, uno puede fácilmente llegar y decir, vea, es que esto, se lo voy a volver a mostrar, esto tiene coils, esto es un dispositivo de tipo desfibrilador. Esto no tiene coils, es un dispositivo tipo marcapaso. Entonces ustedes fácilmente pueden saber si es un marcapaso, lo tienen que entrar a la cirugía urgente, pues ustedes dicen, entremos, lo que eso no pasa nada. Si es un desfibrilador, dicen, tráeme el imán. Listo, ese sí es importante. Les voy a ir leyendo unas preguntas que han ido haciendo acá. Ya le doy la mano, no le doy la mano, no, doctor. Le doy la palabra al doctor Irwin. Primeras, ¿qué le hace un imán a un cardioresincro y si eso es agotable? Entonces no es que sea agotable, sino que en el caso de los marcapasos que arrancan a estimular, hay algunas marcas que le hacen 6 latidos. ¿Por qué? Porque así está programado. 6 latidos y punto. ¿No lo viste? Quíteselo y vuélvaselo a poner. En el caso de la apagada de las terapias, él deja apagadas las terapias en el caso de desfibriladores y cardioresincronizadores hasta que usted se la quite ahí. En el caso de los marcapasos, ellos solamente estimulan, no previenen muerte súbita, ¿ya? Ellos solamente estimulan, no dan ningún tipo de descarga, nosotros los podemos funcionar con 1.5 a 2 voltios, eso es el voltaje que tienen las pilas del control remoto del televisor y uno no es capaz de sentir ese voltaje. ¿Listo? En cuanto al imán, puede ser cualquier tipo de imán el que vayan a utilizar. Lo importante es que sea grande y potente, porque como les digo, esto es un Medtronic, esto es una muestra de un desfibrilador Medtronic, yo no les sé decir en todo este aparato dónde está el switch, que llama un switch read, no les sé decir dónde está. Entonces, ¿yo qué hago? Le pongo el imán y empiezo a jugar con él. Pero en el caso de un desfibrilador yo no voy a dar respuesta como si veo en un marcapaso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner un imán grande para que abarque absolutamente todo. En el caso del resincronizador, es como un marcapasos. El resincronizador solo es un marcapasos tricameral. Y al ser un marcapasos tricameral se comporta como cualquier otro marcapasos. Él no es capaz de dar descargas porque es un marcapasos y él se va a inhibir si detecta actividad y vuelve y arranca en el momento en que deje de detectarla. Ahora recuerden, no todo electrobisturí va a producir algún tipo de inhibición. Hay veces que uno pone electrobisturí y el aparato no es capaz de detectarlo porque yo también le puedo programar ese umbral. Y de hecho hay pacientes que, por ejemplo, que viene de lejos, lo van a dar de alta el mismo día. Entonces, a veces ni siquiera lo reprogramamos. A veces nos lo mandan a nosotros y nosotros decimos, vaya hacia la cirugía, eso no le va a pasar absolutamente nada porque es un enredo gigantesco para el paciente. Todo el mundo quedó tranquilo porque lo vimos, no le hicimos absolutamente nada. O lo que hacemos es que le subimos cuánto tiene que ser ese voltaje para que él lo detecte. Entonces depende de muchas cosas y por eso les digo, si es tipo marcapasos, éntrenlo con confianza, que lo peor que puede pasar es que se inhiben, pero dicen, hey, tal eso va al electrobisturí. Si es una cirugía programada y el control de dispositivo más de 6 meses, como les digo, lo pueden llevar. ¿Qué es lo importante de los controles? Que 1, podemos ver si hay arritmias, 2, les podemos decir cuánta batería le queda a todo el mundo. La gente monta el bus y pregunta, ¿ya no va a llegar? Y uno dice, no, te acabas de montar el bus. Entonces nosotros le ponemos el marcapaso y le dice, ¿y cuánto tiempo me va a durar? Y uno, hombre, pues esperamos que 10 a 15 años, pero las cosas cambian. Entonces a todo el mundo le decimos 10 años. Pero es básicamente para eso, para tratar de evitar que la persona se nos vaya, se nos pierda y nos perdamos esa otra información. Vamos con el doctor Juan Fernando y ahorita vuelvo a más preguntas por allí. Buenas noches a todos. Tengo 2 preguntas. La primera es referente a los monitores de eventos. Si estamos en consulta preanestésica, llega un paciente con un monitor de eventos y va para un procedimiento que van a utilizar el electrobisturí cerca al dispositivo,
si bien no tiene alteración pues, hemodinámica el paciente, eso no tiene nada, pero se puede perder la información del monitor de eventos o no hay ningún riesgo con eso que de pronto necesite que sea valorado primero por electrofisiología para tomar pues, como la información. Y la otra es, no sé si aquí en Colombia ya se están poniendo los marcapasos estos sin cables, y si sí, no sé la respuesta al imán de estos marcapasos, si tienen o no, y si no responden, entonces, ¿qué podríamos hacer? Muy buenas preguntas. El monitor, no, de pronto lo que hace es que nos graba esa interferencia. Pero nosotros reconocemos, o sea, es muy fácil diferenciar interferencia de una arritmia. Es muy sencillo, es muy distinto. O sea, la arritmia, hay espacios entre una espiga y otra. Esto es a toda velocidad como los que le mostré que es pegado. Entonces, no, eso no se debe resetear, no le debe pasar nada. Pues si le meten el electrobisturí encima, pues de pronto le pasará algo, ¿cierto? Pero creo que no le pasaría absolutamente nada aún si se lo pone el electrobisturí encima. Entonces, no, ahorita no hay que hacerle absolutamente nada. Ellos son un dispositivo todavía más sencillo que el marcapasos porque ni siquiera tiene timer, ese solamente graba electricidad. Y los marcapasos sin cables, los modelos no tienen respuesta imán. Muchos de esos modelos no tienen mucha respuesta imán, algunos de los modelos ya los tenemos en Colombia. Ahí no se le hace absolutamente nada, simplemente es estar pendiente y vigilarlo. Y cada vez vamos a ver más pacientes con eso, entonces es importante saber pues que el circuito es extremadamente pequeñito porque nosotros pensamos que eso es que, no, el tamaño de un grano de arroz, pero si es un grano de arroz como para alimentar una familia entera, porque es como de 2 falanges entero el largo. Entonces, el aparato está ubicado hacia el septum interventricular, entonces pues tratar de que no esté por allí, pero pues si pasa algo ya ustedes saben, simplemente esperamos y no pasa absolutamente nada. El doctor Irwin, espero haber respondido las preguntas. Hola, Carlos, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Una pregunta. Aclarando los mitos, las realidades, lo que hace interferencia, lo que no hace interferencia, queda para interpretación de cómo está trabajando el aparato aún en la consulta externa, la información entonces del modo de programación que tiene el equipo. Entonces el modo de programación no lo toqué mucho en esta charla, de hecho lo quité porque si no se nos volvía muy larga, pero el modo de programación es muy sencillo. Yo le digo al aparato qué cámara detectar y qué cámara estimular. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros los ponemos, que decimos ya lo probamos para cirugía, lo dejamos que no se inhiba, le digo no detectes ninguna cámara. Y al no detectar, como él es un timer, va a estar disparando todo el tiempo. ¿Y qué cámara estimular? Entonces, el modo de estimulación, pues, dependiendo de la cámara, puede ser AI, BBI, o sea, aurícula, y me inhibo si detecto ventrículo, y me inhibo si detecto aurícula y ventrículo, o sea, dual, TDD, y me inhibo si detecto, o puede tener ERs, que son sensores de respuesta adaptativa. En realidad, más que el modo de programación, lo que les interesaría a ustedes ver en la última reprogramación es, uno, la indicación. Si es por bloqueo AB, ustedes ya saben que cuando prenden el electrobisturí, pues él de pronto, no siempre de pronto, se puede inhibir y de pronto el paciente queda en una sistolia cortita. Dice, ay, queda una sistolia, suelta el electrobisturí y ya no pasa nada más. Si es una disfunción sinusal, es muy raro ver un paro sinusal completo. O sea, nosotros vemos un paro sinusal por ahí una vez al año. Y es gente que usted la deja de estimular y queda en la sistolia peromnia secula seculorum. ¿Ya? Es una cosa extremadamente rara. Entonces, la mayoría de las disfunciones sinusales usted lo inhibe y él arranca más despacio. Entonces, no pasa absolutamente nada. Entonces, si ustedes lo fueran a ver, yo más que el modo de programación, evaluaría qué es el diagnóstico de base y qué porcentaje está estimulando, por ejemplo, la cámara ventricular específicamente. ¿Cuánto está estimulando la aurícula? La aurícula no tiene alma, no necesita salvación, eso no le pasa absolutamente nada, porque de todo modo sigue el ventrículo. Y como les digo, los paros sinusales son extremadamente raros. Entonces yo me fijaría más en el diagnóstico y cuánto está estimulando el ventrículo, pero no para decir no se puede hacer, sino para simplemente decir, de pronto al prender el electrobisturí voy a estar ahí pendiente al momento que lo vayan a prender y le digo al cirujano, hey, avísame cuando lo vas a prender, yo miro a ver cómo se comporta. De pronto no pasa nada, le digo, dale con confianza. Muchas gracias. Con gusto, doctor. La doctora Lisette. Hola, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctora?
tres preguntitas. La primera, ¿qué opinas dentro del manejo a tener en cuenta de los dispositivos electrofisiológicos cuando estamos en procedimientos endoscópicos y utilizamos argón? Y la segunda, es muy frecuente que el uso de la paroscopia en la actualidad, en urgencias, en el diario de nosotros, especialmente procedimientos como colicectomía laparoscópica, y muchos de estos pacientes están con marcapasos. Con el paso del tiempo, ese es digamos que el diario de nosotros. ¿Estaríamos tranquilos, no estaríamos tranquilos? ¿Vale la pena tener a la mano el imán sin necesidad de usarlo? Y otra cosa que creo que es muy importante tener en cuenta, lo que usted lo dijo, el diagnóstico del motivo del dispositivo en marcapasos, y cuánto podíamos considerar dependiente, refiriéndonos a la estimulación ventricular. Listo. Espérame, anoto esa última antes de que se olvide. ¿Cuánto es dependiente? Bueno, entonces con respecto a la primera, los procedimientos endoscópicos tendrían la posibilidad de llegar a interferir, ¿cierto? El argón plasma en teoría no tanto, más que si usan algún otro tipo de cauterio allí. Y la posibilidad de interferencia es relativamente baja porque estás relativamente lejos. Como les digo yo, cualquier tipo de energía, en el caso de un desfibrilador les diría que es mejor inactivarlo, porque no queremos tener descargas en ese punto, ¿cierto? Pero eso sería en el caso de los dispositivos, pues uno simplemente lo deja. Las laparoscopias pasa exactamente lo mismo. El imán no sirve para los marcapasos. Simplemente uno lo deja ahí y simplemente dice, suelta el electrobisturí, pon el electrobisturí, suelta el electrobisturí, pon el electrobisturí y no hagas nada más. Porque el imán, como les decía, en el caso de algunos marcapasos solamente da 6 latidos. Entonces, por ejemplo, a mí me han comentado casos de no, y le pusimos un imán y lo operamos todo el tiempo. Y yo decía, pues es un Medtronic, o sea, que duraste 6 latidos con el marcapasos asincrónico. El resto de las 2 horas y media de la cirugía, estabas tranquilo, relajado, y el paciente no tenía nada de efecto de imán. Entonces, lo de los imanes, no se preocupen, que eso es para desfibriladores principalmente, y pues para mirar si el marcapasos lo puedo ver en un electro, pero no es porque yo lo necesite para decir no sirve nada. Y las laparoscopias, pues, le pueden entrar y no, la posibilidad de interferencia es muchísimo menor que una cirugía, por ejemplo, en tórax, cerquita al sitio. ¿Y cuánto porcentaje es dependiente? Esta pregunta es muy importante. Cuando yo estoy bloqueado, generalmente estoy por encima del 90%, o sea, puedo tener 95% porque tengo alguna extrasístole ocasionalmente o 100% de estimulación. Cuando yo no tengo bloqueos, puedo tener 20, 30, 40 de estimulación. ¿De qué depende también esto? Miren, ustedes, por ejemplo, en este momento dan 82 latidos por minuto. Si yo les programo el marcapasos a 110, el porcentaje de estimulación es 100%. ¿Por qué? Porque le fijo el piso tan arriba que el paciente, como nunca va a estar por encima de ese piso, entonces el paciente simplemente, el aparato simplemente va a decir, no me está alcanzando, de aquí no me bajas y lo va a mantener. Entonces, el porcentaje de estimulación, 110. Ya, entonces el porcentaje de estimulación también depende mucho de cómo lo tenemos programado. Pero si ustedes ven unos porcentajes de estimulación 20, 30, 40, 50%, ya saben que no está 100% dependiente y que ustedes pueden jugar con eso. Si es 100% dependiente, 90 para arriba, ustedes dicen, listo, yo ya sé, pero como les digo, no es para cancelar la cirugía ni para decir no lo puedo hacer, sino decirle al cirujano, cuando vayas a aprender el electrobisturí, por favor avísame y yo estoy pendiente de cómo nos va con la onda de pulso. De pronto lo prende y no le pasa absolutamente nada. Usted dice, dale, con confianza, hágale, quémele hasta esa verruga, que eso no pasa nada. Pero de pronto el paciente sí sin nivel, usted dice, hey, cuando vayas a dar el electrobisturí, avísame, yo estoy pendiente, trata de poner la pinza que mamá es localizada. ¿Listo? El doctor Jorge William. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo estás, doc? Bien, muchas gracias, doctor. Excelente charla. Es que yo más que una pregunta, quiero llevar la parte a la práctica y usted, por favor, me corrige si me quedó claro o no, porque es que tuvimos mucho inconveniente y esto relacionado con la pregunta de Irwin, que cuando empezamos a estudiar la teoría sobre marcapasos, nos preocupábamos mucho por el modo de programación. Entonces a uno le decía que estaba en un D de 0 y entonces uno decía, bueno, entonces lo mando y si me cambian la letra, ¿yo cómo lo interpreto? Me parece que eso fue poco práctico. Entonces a todos los marcapasos
a todos los pacientes que recibían nosotros con marcapasos, absolutamente a todos los mandábamos a reprogramar, porque no entendimos bien que no se trataba de la forma de programación, el modo, sino el diagnóstico. Entonces yo quiero hacer un ejercicio en 2 minuticos, que yo creo que es lo que nos pasa a todos los anestesiólogos en quirófano. Los marcapasos tienen una indicación específica y es bradiarritmias, que son lo que va bien, y disfunción sinusal. Si en alguno de los dos casos el paciente tiene un marcapaso y está programado de entrada a una frecuencia tal, si estuviéramos en el caso de una disfunción sinusal y el paciente tiene actividad eléctrica por su propio corazón y lo vamos a llevar a cirugía, entonces por encima de esa actividad eléctrica el marcapaso está inhibido porque está programado, qué sé yo, a 60. Y el paciente tiene actividad eléctrica y el marcapaso está inhibido. Si va a ser llevado a cirugía, pues ¿cuál es el riesgo mío? Que el marcapaso disfuncione. Y usted lo tranquilizó, el marcapaso no va a disfuncionar. Entonces, ese caso desde el punto de vista práctico, a mí me quedó absolutamente claro. Recomendación, decirle entonces al cirujano, hombre, como de pronto existe una mínima posibilidad de que el marcapaso disfuncione, hacer los electrocauterios, qué sé yo, 10 segunditos y suspender. Estoy en lo cierto, ¿cierto? Claro. Sí, señor. O sea, decirle a la primera que vaya a usar, decirle, hey, cuando vas a usar electrobisturí, avísame, yo lo miro a ver cómo de marcapasos. Si no le pasa nada, confianza. Y el segundo caso de la bradiarritmia es, perdón, del bloqueo AB completo, es que el marcapaso tiene una frecuencia también de 60, y usted nos dijo ahorita, pues es que en un bloqueo AB que tenga una frecuencia de 40, entonces lo vas a llevar a cirugía y pues lo que le podría pasar al paciente es que siga con su frecuencia cardíaca de 40 y podrías tener un evento isquémico cerebral o un evento miocárdico. Yo llego a la conclusión de que es el mismo enfoque. Si estamos protegiendo un marcapaso por una interferencia eléctrica de cirugía y usted nos dice que los marcapasos no disfuncionen, a mí me queda absolutamente claro que lo que hay que decir al cirujano es exactamente lo mismo. Entonces, yo concluyo, y usted me dice si estoy equivocado o no, olvidémonos de la reprogramación de los marcapasos previos a la cirugía. Esa es mi conclusión en este momento. No tendríamos por qué estar mandando a los pacientes ya con los nuevos dispositivos a que le reprogramen el marcapaso cuando la reprogramación no le va a generar a uno una nueva preocupación. Lo entiendo. Y con los cardiodesfibriladores, pues también me quedó absolutamente claro. Olvidémonos del marcapaso, el imán no tiene efectos sobre el marcapaso, tiene efectos sobre la función de la terapia. Si vamos para un resonador, reprogramémoslo antes, quitándole la terapia, y si es en un evento contingente de un trauma, tengamos el imán. Así asumo yo, para mí, la conclusión de esta charla, doctor, o estoy equivocado. Sí, señor, así es. Con respecto a cuánta frecuencia cardíaca es mala, les voy a comentar que más de uno acá en la noche baja 20, 30 latidos por minuto y ni se entera, ¿cierto? Es decir, que uno puede vivir perfectamente con 30 latidos por minuto. Ahora, si yo tengo falla cardíaca, 15% de FEB y una insuficiencia mitral, y estoy operando otra cosa, de pronto esos 30 sí me van a golpear un poquito más duro, entonces ahí. Con respecto al paciente ambulatorio, necesidad de reprogramación y todo eso, la verdad yo no le veo mucha utilidad. ¿Yo qué haría? Sería determinar protocolos institucionales, porque uno necesita que todo el mundo esté montada en la misma barca, ¿ya? Entonces, les conté el ejemplo de un cirujano, que yo voy y digo, no necesita, llamo, no necesita reprogramación, opérenlo. Voy hasta allá, hablo con el anestesiólogo, el anestesiólogo me dijo, mira, yo estoy de acuerdo con vos, no necesita reprogramación, y el cirujano dice, pues no, y se cancela. Y uno dice, hombre, entonces, si no estamos todos en la misma barca es muy difícil. Entonces, ¿yo qué haría? Por ejemplo, en las instituciones donde estoy yo pasé una carta hace como un año y pico y dije, hombre, ya, dejemos de bobear con esto, estamos poniendo a la gente en muchas vueltas, opérenme. A mí todos los días me mandan por ahí 3 carnets de marcapaso y me preguntan, ¿necesita reprogramación? Y yo digo, no necesita, ¿ya? Ellos ya saben la respuesta, pero yo vuelvo y se las reitero, no necesita la reprogramación, y eso es más sencillo. Pero si ustedes, por ejemplo, están en una institución, eso no está definido entre todos y el cirujano les va a decir que no, entonces el paciente terminó en las mismas y va a terminar en ese tejemaneje.
Lo mismo, si el electrofisiólogo va y dice, pues no, yo no estoy de acuerdo y hay que reprogramarlo a todos, por X o Y o Z motivo, que no se debe hacer, pero de todo se ve en la viña del Señor, también no van a tener absolutamente nada. Pero si ustedes me preguntan a mí, si ustedes me llaman ahorita y me dicen, ve, vamos a extraer a esta señora que necesitamos entrar entre la que urgencia es urgencia, eso no pasa absolutamente nada. Y los desfibriladores, sí, la conclusión es perfecta. Uno tiene que entrar a mirar, a reprogramarlo primero para tratar de evitar que hayan descargas. No porque eso le pase descarga a uno, pues, o sea, yo, por ejemplo, cuando yo hago descargas con los parches y el paciente está muy gordo, yo le pongo la mano encima de los parches, aprieto duro y solamente una vez sentí como un calambrito, pues nada doloroso. O sea, un desfibrilador no es como que diga, mataste al cirujano porque le dio una descarga, no. Entonces eso va a ser un poco complejo, pero sí como para evitarle descargas al paciente. Voy a leer unas preguntas. Con gusto. Bueno, de diferencias entre asincrónico y inhibir las terapias antitaquicardia. Asincrónico hace referencia a la función de marcapasos y pasa es en los marcapasos que, como les digo, es programable. Algunos solamente pasa por 6 latidos y le ponen el imán, en otros casos mientras lo tenga puesto. E inhibir terapias es en cuanto a la desfibrilación del desfibrilador, es decir, son para los dos dispositivos distintos. ¿El electrobisturi debe ser bipolar? No necesariamente. Lo que les comentaba, pues hay sitios donde un electrobisturi bipolar no va a ser muy fácil de utilizar, va a ser más costoso de pronto, no va a haber el recurso. Y como les decía, si acaso se inhibe el aparato, porque no siempre se van a inhibir, pues uno simplemente suelta, pone el arco. O sea, si por ejemplo queremos operarle una pierna, no le vamos a poner el parche de dispersión detrás de la escápula izquierda, lo ponemos lo más lejano que los circuitos de del parche de dispersión queden lejos del dispositivo. Volvemos a las preguntas, que no me acuerdo cómo es que volví a las preguntas. Abrir fila ya. El doctor Alberto Valencia. Doctor, buenas noches. Muchas gracias por darnos claridad con respecto a un tema que es del día a día en nuestro quehacer. No sé, hemos estado hablando de elementos utilizados en el corazón. No sé si de pronto nos puedas dar luces sobre aparatos que se están viendo con mucha más frecuencia en el raquis, como por ejemplo es un neuroestimulador, o en urología, marcapasos urológicos. No sé si tengas algún conocimiento sobre eso. Ellos no interfieren con mis dispositivos. Para serle totalmente sincero, ellos no tienen ningún tipo de interferencia. O sea, ustedes pueden poner un neuroestimulador y este tipo de elementos. Y que ellos se dejen inhibir, ahí sí no les sé decir. De eso sí no me meto a opinar porque los conozco, los he visto, he leído el efecto sobre mis aparatos, pero sería irresponsable si yo me pongo a hablar sobre cómo se comportan ante una cirugía. Gracias, doctor. Con gusto, doctor. La doctora Lafón. Hola, buenas noches. Gracias por la charla, doctor. Muy buena. Se aclararon muchas dudas. Pero mi pregunta es, ¿a este tipo de pacientes sería recomendable hacerle algún tipo de análisis sanguíneo, algún previo y posterior a la cirugía? Y si se hace, ¿cuál se recomendaría? No vas a ver absolutamente nada. No, o sea, por ejemplo, había un estudio muy bonito cuando yo estaba residente en medicina interna que decía que la posibilidad de yo encontrar, por ejemplo, que pedimos muchas veces pruebas de coagulación a gente que no está tomando warfarina, entonces la posibilidad de que yo encuentre una alteración que sea por una enfermedad de base y que el paciente no tenga manifestaciones es 1000 veces menor a que el laboratorio se haya equivocado. O sea, si yo tengo alguna alteración, por ejemplo, en la coagulación, normalmente el paciente ha presentado antes sangrado. Si yo le encuentro una alteración en unas pruebas de coagulación a alguien, lo más probable es que el laboratorio se haya equivocado. A no ser pues de que uno diga, uy, tiene puro perfil de síndrome antifosfolípido, pero generalmente tienen clínica y todo eso. Entonces, los exámenes de sangre, por lo general, no nos van a aportar mucho más allá y no van a tener mucha utilidad como evaluación prequirúrgica. Y en el paciente con dispositivos sí que menos, porque esto es una cosa netamente eléctrica. Es que cuando les digo que esto es un aparato muy sencillo, es que en realidad los marcapasos son brutalmente sencillos. Es un timer y cada cierto tiempo doy un pulso. ¿De qué depende de si doy el pulso? De si yo encuentro un pulso propio. Si yo encuentro un pulso propio, me inhibo.
Y si no, hago eso. Entonces, como uso unos voltajes muy bajitos, no vas a producir elevación de troponinas, no vas a producir absolutamente nada que vos puedas medir en sangre. Entonces, no hay ningún estudio de sangre que te vaya a ser de utilidad en absoluto. La doctora Alicet. Doctor, perdón por meterme ahí. De pronto en el manejo perioperatorio, una cosa que sí, lo digo como anestesióloga cardiovascular, que sí ustedes deben tener en cuenta, es que debe haber una correlación eléctrico y onda de presión. Entonces, tener un pulsosímetro no necesariamente, o sea, no es obligatorio tener una línea arterial, pero tener un pulsosímetro que sense la onda de pulso y que haya una correlación eléctrico-mecánica es fundamental en la monitoría y es sencillo. Sí, ahí lo importante sería estar pendiente, pues que algunos, por ejemplo, si tienen ondas de pulso, ya sea, pues si es línea arterial, ya ahí está de una sola, ¿cierto? Y eso es muy importante porque a veces con el electrobisturí, cuando lo prenden, se perdió el electro, no se va a ver absolutamente nada, ¿ya? Y la otra cosa es que en el caso de las líneas de saturación, pues recuerden que eso tiene un lag, entonces pues uno va a ver las cosas mucho tiempo después. Pero como les digo, simplemente decirle al cirujano, hombre, dale, avísame cuando vayas a dar el primer electrobisturizazo y ahí miramos a ver qué hacemos. ¿Ves? Alguien me preguntaba por el armónico también puede producir algo de interferencia y sobre todo si se lo ponen cerca a los cables. Y si le ponen armónico al local también lo daña, ¿cierto? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esos armónicos, pues. Pero como les digo, más allá de la interferencia, eso no vamos a tener un problema grandote con eso. En la resonancia, lo que les decía, el resonador tiene un imán, usted puede entrar con el aparato al resonador y no le va a pasar nada de que se caliente, que se mueve, que se desaloje, que se disloque y todo ese poco de cosas que a veces la gente piensa. Lo que puede pasar es que en el caso de los marcapasos, detecte la radiofrecuencia con la que él hace la modificación del campo magnético, ese ruido fuerte, y entonces inmediatamente él dice, siento pulso, inhibo mi pulso, me quedo quieto porque está yendo solo. Y en el caso de los desfibriladores, él puede decir, estoy viendo pulsos, yo no me inhibo cuando veo pulsos, digo, me estás fibrilando, empiezo a cargar y no soy capaz, y entonces el aparato se muere. Al paciente no le pasa nada, pero el aparato se muere, ¿cierto? Entonces sale el paciente de la resonancia y le decimos, hombre, nos toca cambiarte el desfibrilador. Pero que le vaya a pasar algo al aparato, que le haya pasado algo al paciente como tal, no. Lo del bisturí armónico ya se los conté. Doctor Juan, buenas noches. ¿Cómo estás, Doc? Bien, bien. Bueno, Doc, acá pienso que se concluye algo. A ver qué me dice. Los dispositivos solamente del marcapaso, sea bicameral o monocameral, siempre se da paso quirúrgico, no va a haber problemas. Y con los otros dispositivos, el cardiorreciclo, con los desfibriladores, si es de urgencia se usa el imán, perdón, y si es programado, efectivamente hay que tener la casa comercial para hacer algún tipo de evento antes de la cirugía. Esa es la conclusión, ¿no? Sí, señor, si tenemos posibilidad de programarlo antes, programamos el desfibrilador y si, por ejemplo, llega una urgencia, pues póngale un imán grande y potente ahí encima. Imán grande. Y los normalitos, los mono bicameral, siempre cirugía. Sí, ese no hay ningún problema. Como les digo, lo importante es que todo el equipo esté consciente de eso para que nadie vaya a entrar en pánico y todos estemos montados en el mismo barco. Para tener una conclusión específica del grupo. Exacto. Voy a leer unas preguntitas. Gracias, aquí. Muy amable. Justo. Que el cirugía de próstata, eso sí que sangra. Todo lo que bote uroquinasa, eso sangra, que da miedo. En el caso de un desfibrilador, lo mejor siempre, mi recomendación es siempre apagarlo. Les mostré un caso de alguien que le operaron una rodilla, le pusieron la placa debajo del muslo y el tomo del aparato detectó eso, porque el aparato tiene un umbral de detección de actividad eléctrica extremadamente bajo, porque uno de los principales temores de los desfibriladores es que, ¿qué tal que el desfibrilador falle? No fallan. Y entonces, a lo largo del tiempo se ha ido diciendo, hey, de pronto no tenemos que ser tan exigentes con las descargas porque no van a fallar, pero todavía siguen manteniendo un umbral de detección muy bajito, entonces con cualquier cosa se disparan. ¿Cómo se comportaría en una situación de actividad eléctrica sin pulso? Se queda quieto. Si usted, por ejemplo, está en una actividad eléctrica sin pulso de 30 y el marcapaso está programado de 20, él dice, este cliente está vivo, él no hace absolutamente nada. Se queda quieto porque él detecta actividad eléctrica.
distinto en la asistolia, que él va a empezar a tratar de dar descargas. ¿Por qué? Porque él no está detectando actividad eléctrica. Y la reprogramación del CDI depende, los más modernos son una bacanería. Yo le puedo decir, hey, modo electrobisturí por 3 horas, por 6 horas, por 9 horas, por 12 horas, por 24 horas. Hay otros que sí me toca decirle, tenés que ir y tenés que volver, que es bastante incómodo, pero a medida que vaya pasando el tiempo, probablemente vamos a empezar a tener más de estos que uno le dice, lo programo y ya. ¿El doctor Alberto Valencia tiene pregunta? La doctora Yumiris. Juan Carlos, qué pena. Me estoy perdido en algo. Discúlpame la interrupción. Dale. Si el paciente va para resonancia y es dependiente del marcapaso, el marcapaso se puede bloquear, es lo que te entiendo. Sí, pero el resonador, a diferencia del electrobisturí, no lo puede suspender el procedimiento. Entonces, la resonancia siempre es mejor reprogramarlos, ¿cierto? Porque necesitamos ver que no se nos inhiba, porque la resonancia sí es muy larga, ¿cierto? Vas a estar 1 hora allí y si él durante 1 hora está inhibido por radiofrecuencia, pues el paciente sí le va a ir mal. Entonces, resonancia siempre reprogramarlos antes de. A veces, por ejemplo, nosotros entramos a la gente a resonancia y ni le hacemos cambios. O sea, le decimos, entre así. ¿Por qué? Porque tiene una disfunción sinusal, tiene un ritmo propio a 50 latidos por minuto. Entonces, lo peor que puede pasar es que se inhiba. Entonces, decimos, pues que se inhiba. Eso no le va a pasar absolutamente nada al paciente allí mientras está adentro. Pero si, por ejemplo, es dependiente, si de pronto nos va mal con la inhibición durante 1 hora y que el paciente quede en asistolia 1 hora, de pronto no le gusta mucho a la persona. Entonces, ahí sí mejor. Entonces, para resonancia, siempre reprogramarlo antes, revisarlo, más no necesariamente le tenemos que hacer cambios porque a veces lo dejamos simplemente, como les digo, si es por disfunción sinusal y tiene ritmo propio, le decimos, nada, entre así y no tiene que volver. Lo bueno es que los nuevos marcapasos tienen modos de resonancia, con tiempo, con timer. Entonces eso también es muy importante para programar las resonancias en unos lapsos, en unos intervalos que sean apropiados. Por ejemplo, hay una marca que es por 6 horas. Entonces, si por ejemplo le dicen, no, es que las resonancias se van a hacer a las 3:30 de la mañana, y dice, pues hombre, yo no me voy a ir a las 12 de la noche a reprogramarte, ¿cierto? Porque va a durar 6 horas el modo. Yo lo puedo pasar en un modo que no sea automático, entonces me toca decirle al paciente, vaya y vuelva. Entonces, los modos automáticos existen. Algunas fábricas lo tienen hasta por 6 horas, otros lo tienen hasta por 24 horas. Hay una fábrica que es una bacanería que lo tiene por 30 días. Entonces, el paciente entra al resonador, pasa a modo de resonancia, sale del resonador, sale de modo de resonancia. Si le dicen, ay, te quedó mal la imagen, entra al resonador, entra a modo de resonancia y sale por 30 días. Entonces, esto está avanzando muy rápidamente. Importante para resonancia siempre reprogramar antes. No necesariamente le tenemos que hacer cambios, no necesariamente tiene que volver porque muchos son automáticos. Y ahí sí es independiente. La resonancia, si es marcapaso desfibrilador, siempre debe entrar primero a reprogramación. Si es cirugía y desfibrilador, siempre idealmente primero reprogramación, idealmente, pero no puede contraindicar una cirugía de urgencias. Y si es marcapasos, pues si se puede reprogramar porque no va a volver la vida imposible, pues lo reprogramamos. Pero si no, que no sea una condición sine qua non. Por ejemplo, si a mí me dicen en la clínica, hey, vení, ¿puedes venir a revisar a este paciente? Pues yo probablemente vaya y se lo haga, pero si no estoy en la clínica, el paciente no tuvo tiempo, diría, operen lo que no pasa absolutamente nada. Es más la vuelta que ponemos al paciente a dar. Juan Carlos, pero en la definición de si el paciente debe volver a la reprogramación después de la resonancia, ¿tú la envías en el informe que debe volver después? Sí, eso lo ponemos siempre, precisamente por eso, porque todos los modernos no necesitan. Entonces, y nosotros le decimos a la gente, vea, después de la resonancia, tranquilo que eso vuelve al modo normal, ¿cierto? O le decimos, después de la resonancia te toca volver. De hecho, ahí les voy a contar un pequeño secretico para que guarden silencio. Muchas de las resonancias que se hacen en la actualidad son con dispositivos que no son compatibles con resonancia y nosotros nos quedamos callados. Nosotros no le decimos a nadie, porque sabemos que no le va a pasar nada, porque sabemos que hay 10.000 de pacientes en todo el mundo que se les ha hecho resonancia, pero sabemos que si decimos a ese marcapasos no es condicional, y entonces voy a cambiarle el término, no se llama compatible con resonancia, sino condicional, y ahorita les cuento el cuento de la condicional, lo entretenido que es. Entonces al paciente no le hacen el procedimiento, no le hacen la resonancia y se queda sin su diagnóstico. ¿Por qué se dice condicional y no compatible? Porque ninguna marca en el mercado vende dispositivos compatibles con resonancia. Ya, ninguno es compatible. Para entrar ya de entrada, cada que ustedes digan compatible, entonces la respuesta es ninguno es compatible. Porque la fábrica
Medtronic, St. Jude, Biotronic, Boston Scientific, que está vendiendo marcapasos en todo el mundo. ¿Ya? Y si alguien llega y se muere por allá en Pakistán, en medio de una resonancia y tenía un marcapasos, dicen, fue por culpa del aparato. No hay forma de sacárselo de la cabeza, entonces hay demanda contra ellos. Entonces ellos de entrada dicen, no, eso es condicional. ¿Condicional a qué? A que usted me cumpla estas condiciones. Y si usted no las cumple, yo no respondo. ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones? Cuando empezaron las resonancias, que empezaron a ir dos dispositivos condicionales, decían, sí, vea, que sea una resonancia por encima de las cejas y por debajo de las rodillas. Uno decía, no, pues le puedo hacer una resonancia de la Lux. Súper bacano. Y todo el mundo era feliz que porque tenía un marcapasos, y nosotros decíamos, sí, sí, es compatible con resonancia. Nosotros no les diseñamos el pequeño condicional que nos ponían las fábricas. ¿Y qué significa que sea condicional? Que si el aparato se daña, la empresa te repone el aparato. Eso es el condicional. O sea, hay que perderle tanto temor. No es que la empresa te garantice que no le va a pasar nada al paciente. No, eso lo sabemos que no le va a pasar nada al paciente. Y simplemente es, si el aparato se te dañó, yo te doy la garantía y te lo cambio por uno nuevo. En Colombia, si usted está en Estados Unidos, le dicen, pero usted lo tiene hace 5 años, le quedaban 5 años de pila, o sea, el 50%. Se le dañó el aparato por la resonancia, yo te repongo el 50% del valor del aparato. Eso es lo que se presenta y lo que significa tener un dispositivo condicional para resonancia. No significa que no le va a pasar nada, no significa que no. Sabemos que no le va a pasar nada, simplemente es que la empresa responde con una garantía de entregar un dispositivo nuevo en Colombia o el equivalente de tiempo. Entonces, pierdan el tiempo pierdan el miedo a la resonancia, que no pasa nada, simplemente es programarlo antes para que no vaya a pasar pues alguna cosa con el paciente, pero ninguno es compatible, todos son condicionales y la condicionalidad es esa. Si se te daña, te lo repongo. Doctora Juliet. Hola Juan, yo te había hecho la pregunta de lo del paciente de la próstata, pues poniendo un escenario muy específico. Ese tipo de pacientes suelen ser hombres mayores, cardiópatas, o sea que es un tipo de población que puede tener estos dispositivos. Y cuando se hacen RTU, por ejemplo, con monopolar, se usa corte y coagulación con 80, 60, 100 vatios y eso es continuo. Digamos que no son cortes tan chiquitos como puede ser en otra clínica PARE, ¿no? Sino que ellos lo hacen de forma continua. Y bueno, uno espera que esa cirugía sea rápida, más porque hay otros riesgos por los agentes que usan de glicina y demás. O sea, no es tan factible estarle diciendo pare. ¿Qué inquietud me queda? Me queda una inquietud en un escenario, un paciente de esos que tenga un marcapasos y que, por ejemplo, la tercera letra sea inhibición. Entonces, que el marcapasos empiece como a detectar, como que interfiera pues como esta estimulación continua y se inhiba y, por ejemplo, si es dependiente, deje de estimularlo. Y uno decirle al cirujano como, oiga, pare, y bueno, y la glicina ahí pasando y el síndrome post-RTU. Entonces quería como ponerle ese caso particular, cómo se abordaría. Ok, entonces la tercera letra siempre incluye la inhibición. Ya, siempre. Uno puede tener una I, por ejemplo, en AI, porque él no tiene nada más para hacer, porque él solamente detecta esa cámara y la inhibe. O puede tener BBI, porque él solamente detecta el ventrículo y se inhibe. Y cuando tengo DD es que hago los dos, porque ¿qué significa la D? Si yo detecto la aurícula, hago trigger al ventrículo, o sea, detectar en la aurícula me dispara una actividad ventricular si no ha llegado después de cierto tiempo un impulso propio, ¿cierto? Entonces, por eso se llama trigger, ahí estaría una T. O si detecto actividad ventricular o auricular, pues me inhibo, ahí está la I. Entonces, como es capaz de hacer las dos, los DDDs son los que tienen las dos funciones, pero de base todos los dispositivos, la tercera letra es inhibirse, todos se van a inhibir cuando detectan, a no ser de que yo le diga, hey, estás programado en un modo especial, no te inhibas, ¿cierto? En el caso de la RTU, la posibilidad de interferencia que ha sido descrita en toda la literatura es realmente baja, porque está muy abajo, bastante lejos, y tú le pones la placa de electrobisturí más para abajo. Si es un desfibrilador, definitivamente hay que programarlo. Y sí, lo que les decía de la uroquinasa es porque eso sangra que da miedo. Y no solamente la nitroglicerina en los medios de irrigación, y pueden hacer alteraciones hidroelectrolíticas y toda la cosa. Entonces ellos sí van a necesitar mucho electrobisturí. Si es un desfibrilador, definitivamente necesitan entrarle allí. Y como te digo, la posibilidad descrita en la literatura de interferencia de un marcapasos cuando se pone hacia abajo el parche de dispersión es realmente bajo aún en ese tipo de procedimientos. Ahora, si es un paciente que es 100% dependiente y lo está viendo maluco, pues lo reprogramamos antes, ¿cierto? El problema que estamos viendo es que
gente que no necesita reprogramación para procedimientos que son de muy bajito riesgo. Por ejemplo, le van a hacer una artroscopia de rodilla, entonces paramos el procedimiento para reprogramación. Vale, gracias. Con gusto. Y los resincronizadores son marcapasos. Para responder otra pregunta ahí, el resincronizador es un marcapasos. ¿Ya? Ese es. El cardioresincronizador es un resincronizador que además de eso tiene desfibrilador, es decir, es capaz de dar descarga. ¿Listo? Y si va a resonancia, el aparato va a detectar la radiofrecuencia. O sea, el resonador tiene un campo magnético que es fijo. Ese no se apaga nunca. Cuando el resonador se enciende, tiene un campo magnético que es fijo. Eso tiene una bobina que está siendo enfriada por helio líquido y todas las cosas. Por eso cuando usted quiere matar un resonador, usted hunde el botón de quench y se acaba el resonador porque bota todo eso y se sobrecalienta y se funde y acabó con $3 millones en 30 segundos. El resonador siempre está prendido el campo magnético, ¿no? Por eso no puede entrar con nada que sea ferromagnético allí porque se lo arranca de las manos. El ruido que le oyen al resonador es la radiofrecuencia en pulsos para modificar ese campo magnético y poner a vibrar distinto los hidrogeniones. Entonces, esa radiofrecuencia es la que yo puedo llegar a detectar en los distintos tipos de dispositivos. Marcapaso de cirugía supraumbilical, igual se puede hacer sin reprogramación. Pues como te digo, si ustedes me preguntan a mí, yo les diría, si es una urgencia, éntrenlo, ¿cierto? Si me dicen, vea, es que le vamos a hacer una pleurodesis, ¿cierto? Le vamos a hacer una toracostomía, le vamos a hacer cualquier cosa, yo les diría, pues reprogramémoslo antes, ¿cierto? Así todo el mundo está más tranquilo y particularmente si el paciente está realmente enfermo, porque eso va a evitarles dolores de cabeza. Ya, entonces, pues les puse ahorita al final las recomendaciones. Si estás por debajo del ombligo, éntrelo a cirugía. Si son cirugías menores de bajo riesgo de sangrado y que no tengan que usar mucho electrobisturí, llévenlo a cirugía normalmente. Ya si vos tenés un paciente comprometido desde el punto de vista hemodinámico, vas a operar en un sitio en el tórax, por acá en algún lugar que uno dice, hombre, esto va a necesitar de pronto un poquito más de electrobisturí y está en un sitio que está relativamente cerca, ahí sí reprogramémoslo. ¿Listo? Entonces es eso, es pensar en esta zona, de aquí hasta el ombligo, ahí lo reprogramamos. Si es una urgencia, urgencia es urgencia y entramos así como así. Si es un desfibrilador, sea donde sea, yo le recomendaría reprogramar, pero si son otros sitios, entren en la cirugía, así sea una cosa programada que la posibilidad de inhibición es realmente baja y lo único que uno tiene que hacer es parar el electrobisturí y se acaba el problema. Bueno, Perdón, doctor Juan Carlos, una última pregunta, si es tan amable. Claro. Es que no sé si fue un lapsus, porque me parece muy poquito la programación de desfibrilador. Usted decía que hasta 80 eventos de desfibrilación. ¿Fue un lapsus? Porque me parece, de pronto en una cirugía prolongada que no tengamos imán y que sea emergencia, hay cirujanos que lo pueden poner a disparar más que eso y va a salir el paciente sin cardiodesfibrilador. No, ¿de qué estamos hablando? O sea, la batería de un desfibrilador implantable, de uno de estos, aguanta más o menos 80 a 100 descargas. O sea, él es capaz de dar 80 a 100 descargas. ¿Ya? Ahora, todo lo que uno le quiera hacer de electricidad externa, no pasa, no, o sea, no es cuántas veces puedo prender el electrobisturí, no. Su batería es capaz de almacenar energía para 80 a 100 descargas. Sí, entiendo, gracias. Con gusto. La doctora Daniela. Había levantado la mano, ¿no? Fue error. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá hasta esta hora. Espero que sea de mucha utilidad y que sigamos replicando este tipo de actividades. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. A todos los asistentes, muchas gracias. Y la idea es, el doctor ya como ha venido diciendo, hizo un documento. Vamos a volver a enviarlo y miraremos si de pronto le anexamos algo que se haya discutido en la charla del día de hoy para que todo quede muy claro. Muchas gracias, doctor. Muy claro. Creo que se resolvieron todas las preguntas. Entonces,
Vale, muchas gracias, Juan Fernando, muchas gracias. Doctor, muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches. Gracias. Gracias, Muchas gracias. Hasta luego.